Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el Poder. Y es así como le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor René Santizo Fión, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema emociones y pensamientos, las claves para manifestar. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carolina. Para mí realmente es un gusto y un honor estar nuevamente en las cabinas de Radio Globo. A todo el equipo, a Judith y a todo el equipo, muchas gracias. Y a los radio oyentes, pues un saludo para todos. Pues quiero contarles que hoy con Judith pensamos en compartir con ustedes algo de material de esto también que nos puede completar, abrir más espacios para crear nuevos paradigmas, nuevas formas de pensar. Hoy en el WhatsApp 5511-9890 y en Facebook, Carolina, la mujer de hoy, tenemos ya creado el link para compartir el material de Raymond Samson, un español fantástico. Si ustedes se dan tiempo para escucharlo, el material se llama El Código de la Manifestación. Así que vamos a empezar acá con el doctor, un tema que me parece por demás interesante, porque es algo a lo que no le hemos puesto mucha atención y es algo con lo que vivimos todo el tiempo, las emociones y los pensamientos, y tampoco hemos aprendido a hacernos conscientes que somos nosotros quienes estamos manifestando todo eso que no nos gusta. Lo hemos manifestado. Todas esas cosas que hemos llegado a realizar, que sí avalamos, abrazamos como positivas, también nosotros fuimos los creadores de esa manifestación. Así que qué hermoso, porque me dice Judith, cuando le habló a usted del tema, le dio las opciones y usted escogió dice Judith, en la sincronicidad de Dios, usted estaba también sumergido en este mismo proceso. Claro, realmente es un tema apasionante porque, aunque no soy psicólogo ni psiquiatra, realmente me he investigado mucho respecto del alma, y esa alma tiene mucho que ver con las emociones. Y es el primer lenguaje, creo yo, porque como dice Paul Ekman, que es un psicólogo, realmente las manifestaciones son universales. Entonces el famoso son 6, lo que es el temor, el miedo, la ira, la alegría, la angustia y el asco son sensaciones universales. Una primera manifestación, un primer lenguaje a través de las facciones físicas, no importando qué religión, credo, raza o lugar del mundo sea, todos nos comunicamos por esas emociones. Y ese es el primer paso para entablar la empatía. ¿Qué fue primero? ¿Las células en espejo o las emociones? Pues evolutivamente se supone, según la ciencia, tuvo que haber sido ese córtex que fue evolucionando a través del crecimiento del cerebro de los anfibios, de los reptiles, de los mamíferos, hasta llegar a la parte del lóbulo frontal, que es donde están las células en espejos en el humano, aunque también se han encontrado en animales y en primates. Y hay cierto grado también de entidades sociobiológicas, dice Wilson, es un investigador, en el cual se ha podido, por ejemplo, las abejas, las hormigas, tienen cierto grupo y trabajo en equipo para salir adelante. Entonces, esa sociobiología es evolutiva, pero llega al culmen definitivamente con el ser humano, que es donde ya te materializa más la empatía, el altruismo y la caridad a través de las manifestaciones físicas, mentales y sociales. No sé, me hace pensar usted que a diferencia nuestra, las hormigas, las abejas, que tienen esta capacidad de trabajar en equipo, porque ellos también tienen líderes, la abeja reina y las hormigas también tienen líderes, no lo hacen para acaparar, para hacer más, para mostrarse más fuertes o más poderosas que otras, lo hacen para conservar un orden y que puedan manifestar ellas, creo yo, lo que realmente vinieron a hacer, y ese trabajo que realizan como insectos puedan hacerlo maravillosamente. Claro, incluso he estado investigando también cómo surge este tipo de asociación. Entonces, desde la física, desde el Big Bang, hay un principio que se llama entropía, en el cual desde el inicio hubo una gran explosión y un gran desorden. Entonces, entropía
significa desorden. Pero ese desorden se comienza a volver simetría y sería una entropía negativa, porque gracias a la gravedad y al resto de fuerza de la materia negra y la energía oscura, tienden a formar unión, y esa unión forma las moléculas. Las moléculas se unen para formar elementos, esos elementos se unen para formar microbios, bacterias y virus, que también tienen una forma de sociobiología, porque las bacterias se unen en unos biofilms que se llaman, que se reúnen para protegerse en equipo, y si no se reúnen no pueden sobrevivir. Entonces desde el inicio, el elan vital, decía Henry Bergson, que es un filósofo del siglo XX, inicios de los 1920 por ahí, que ganó el premio Nobel de literatura. Él decía que había una evolución creadora que formaba ese elan vital, ese instinto por la vida, que ha surgido a través de toda la existencia, de toda la creación y de toda la vida. Y eso ha llegado a ser el hombre, la punta del iceberg de esa misma evolución. Entonces, yo estaba tratando de entender cómo había evolucionado eso, y realmente llega al hombre, pero en el hombre sufre un cambio, porque ya no es por competir, en el sentido que uno puede ser empático y ser capaz de dar la vida por una persona que no lleva sus propios genes, y los genes de la persona que usted va a salvar son los que van a seguir la evolución. Entonces no es evolutivo, como decía Darwin, porque Darwin solo decía la mitad de la verdad para mí, porque él decía que el animal se adapta al medio ambiente, pero también el medio ambiente se adapta también al animal, como habíamos dicho la vez pasada. Entonces, esas cianobacterias y esas plantas que produjeron el oxígeno del medio ambiente crearon un medio apropiado para que el medio ambiente influyera sobre la evolución de la vida aeróbica. Entonces, es una combinación de factores, del medio ambiente al animal y del animal al medio ambiente. Todo está interrelacionado. Es como simbiótica la cosa. Exactamente, es una simbiosis en la cual nosotros somos parte de esa materialización, parte de la realidad. No estamos en el centro. Como me mandaron precisamente un amigo psicólogo, psiquiatra, una foto donde estaba el hombre en medio de toda la naturaleza. Entonces decía que ese es un sentimiento de ego, pero uno tiene que ser parte de la naturaleza, está en la parte de todo lo demás. Entonces estamos relacionados íntimamente. Pero nos hemos desconectado de ella, nos hemos dado un valor superior a nosotros como especie, sí, y hemos descalificado, y de esa cuenta la hemos atacado tanto, ignorado tanto a la naturaleza, cuando de ella nos viene la vida. Definitivamente nosotros tenemos que entender que somos parte de la realidad, no somos los dueños de la realidad, y ese sentimiento antropocéntrico es lo que nos ha confundido siempre a través de la historia, porque nosotros no somos el centro del universo en cuanto a la importancia, porque todos somos importantes, y la naturaleza también, y también el planeta. Si no, ¿qué va a pasar cuando destruyamos el planeta? Entonces somos parte y tenemos que integrarnos a esa realidad. Entonces eso es algo simbiótico, como bien dice usted, que es lo que debemos de tratar la manera de fomentar y entender, para que entendamos que la naturaleza es fundamental para que podamos sobrevivir. Claro, nosotros la favorecemos, ella nos favorece. Exactamente. Entonces una doble dirección, bidireccionalidad, porque tanto la teoría de Darwin como la teoría de la Gaia se llama, que es Lovelock que la desarrolló, el que por lo menos la propuso, es esa relación que el planeta es un planeta vivo, precisamente por eso, es una entidad, porque tiene vida en el sentido que tiene movimientos tectónicos, crecen la cumbre del Everest vino del fondo de la Tierra, no estaba arriba del mar. Emergió. Tuvo que haber emergido gracias a los movimientos tectónicos que provocan los terremotos, y a través de este tipo de movimientos de placas tectónicas va surgiendo los continentes desde el fondo del mar y va saliendo hasta llegar a la altura del Everest. Entonces ahí se han encontrado animales y restos de animales marinos. ¿Por qué? Porque estaba en el fondo del mar y eso ha ido surgiendo. Entonces ahí podemos ver la interrelación de la vida con el planeta. No somos aparte, ni podemos vivir sin el planeta. Y de esa misma forma, intrínsecamente está relacionado a esa vida del planeta lo que dentro de nosotros está y se llama pensamientos y emociones. Claro, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, ahora estaba leyendo hace poco, una ecoterapia se llama, que uno tiene que compartir con la parte ecológica. Por eso hay una simbiosis también con las plantas. A uno le gusta lo verde, aunque botamos árboles para construir edificios, pero esos árboles son importantes para nuestra vida. Estamos respirando oxígeno de ellos. Ellos viven también de nuestro CO2. Entonces es una interrelación, es simbiótica la cosa. Entonces tenemos que cuidarnos de cuidar el medio ambiente. Entonces esas emociones se van manifestando a través de las expresiones de todos, en los animales, las plantas, de todo. Entonces es importante que recordemos que las emociones es una parte fundamental de la conciencia. Entonces, al estudiar el alma,
tuve que entender qué era, o tratar de entender por lo menos qué era la conciencia. Entonces la conciencia tiene mucho que ver con las emociones. Lo que percibimos del medio ambiente que estamos hablando ahorita son las sensaciones. Cuando esas sensaciones llegan a la parte del sistema límbico, la parte central del cerebro, y se hace una interrelación entre las diferentes partes del cerebro, se vuelve ya una emoción. Y esa emoción se vuelve pasión cuando ya tenemos una relación con el lóbulo frontal, con la corteza. Y ahí vienen los problemas. Si nos tenemos una sensación y una pasión, pero se vuelve obsesiva, es cuando estamos en un bucle que no salimos de ahí, porque nuestra corteza está mandando información a nuestro sistema límbico y estamos estancados en la emoción, ya sea la que tengamos a propósito del dinero, a propósito del amor, a propósito que se vuelve algo exagerado, se vuelve negativo, como decía Aristóteles. Lo mejor es el justo medio y buscar la felicidad. Pero si uno se tira hacia un lado o hacia el otro y se vuelve obsesivo, ya comienza con los problemas psicológicos, las obsesiones, las depresiones, la ansiedad, relacionado también con la conciencia, que para mí la conciencia es el alma, la conciencia moral, digamos. Entonces la conciencia moral, esa conciencia moral que decía, por ejemplo, Kant, el imperativo categórico, que hacía él desde el punto de vista filosófico, yo lo interpreto como esa genética de la sociobiología que llega hasta el cerebro, conforma lo que es la conciencia moral, que se sale de la evolución genética y darwiniana, digamos, para mostrar su parte altruista y caritativa, que es lo que nos hace ser humanos, porque el resto de los animales no hacen eso, aunque son empáticos, aunque tengan un cierto grado de moralidad o premoral, digámosle, no son totalmente altruistas como nosotros podemos llegar a ser. Entonces, por ejemplo, los grandes líderes, por ejemplo, Sócrates, en ir tanto a las religiones, él se fundamentó en sus creencias, en sus valores, y fue capaz de dejar una puerta abierta, porque lo acusaron porque estaba pervirtiendo a las juventudes, decían en su época. Pero lo que él estaba enseñando es que ellos deberían... Pensar diferente. Él pensaba diferente. Entonces, fomentaba lo que es el altruismo, la caridad, la empatía y todas esas cosas, todas esas virtudes de la humanidad. Y cuando estaba dentro de la cárcel, es una cosa muy interesante. Los alumnos le pagan al que cuidaba la cárcel para que dejara la puerta abierta. Entonces, el carcelero, los alumnos y todos los que estaban ahí en la cárcel sabían que la puerta estaba abierta. Y Sócrates dijo que no iba a salir, porque iba contra sus principios. Y además lo llamó y le dijo que los principios eran lo más elemental. A Sócrates le ofrecieron sacarlo de su país o matarlo, exiliarlo o morir. ¿Quién hubiera agarrado? Yo hubiera agarrado, exiliarme. Él prefirió morir antes que salir del exilio de su país. Entonces los principios que él tenía, en los diálogos de Fedro y Fedón que hizo Platón, habla sobre esos momentos de esa capacidad de poder sacrificar sus genes, si quieren verlo así desde el punto de vista darwinista, en favor del bienestar y del bien común, que es algo loable. Confucio, Cristo, Mahoma y mucha gente lo hizo, aunque eso es algo más, digámosle, religioso, pero también filosófico, porque son pocas las personas que llegan a hacer eso, realmente. Entonces ahí podemos ver hasta dónde un ser humano puede llegar a aportar caridad, empatía y altruismo. Y también por el otro lado, hasta dónde podemos llegar haciendo el mal, ¿verdad? Entonces todos tenemos la parte emocional buena y mala. Hay una palabra muy interesante, una metáfora de Platón que dice que, en el libro de Fedro dice eso, que va un caballo alado con dos caballos, uno blanco, digamos, ¿verdad? Y otro negro, que es la parte irascible y concupiscible, o sea, que significa que uno era bueno y otro malo. Y el que maneja el caballo es el auriga, que es la razón. Entonces, dentro de nuestro cerebro tenemos la parte buena, digámosle, que es la parte cortical, todo la tenemos, la parte de la corteza cerebral, el lóbulo frontal, órbito frontal se llama, y la parte emocional, que es el sistema límbico, que es el primitivo que compartimos con los peces, con los reptiles, con los mamíferos, con los dinosaurios que se extinguieron, y con el resto de animales. Entonces, tenemos el caballo bueno, que es la corteza cerebral, digámosle, y el caballo malo, por decirle un nombre, pues, que es las emociones. Para ubicarlo. Pero las emociones no son ni buenos animales. Solo son. Entonces las emociones nosotros las percibimos y las podemos interpretar o utilizar para lo que nosotros consideramos bueno o malo, como la realidad. La realidad, hasta en física, dice que nosotros la estamos creando constantemente o por lo menos interpretando. Entonces también creamos lo bueno, creamos lo malo. Por eso que en un lado es bueno tener 7 mujeres y en otro lado es malo tener 7 hombres, que así pasa en Nueva Guinea, la mujer tiene 7 hombres. Y en otros lugares, los musulmanes tienen 7 mujeres. Entonces, eso es cuestión de relatividad de la realidad. Es un principio físico, no solamente filosófico o religioso. Entonces, también interpretamos lo bueno, interpretamos lo malo, interpretamos la realidad. Entonces, ¿cómo no va a ser relativo también la felicidad
Claro. y las emociones, aunque Es que son universales. Ahí tiene que ver desde la parte del planeta en el que nacimos, la cultura y todas las creencias que nos fueron dadas como esto es lo bueno y apréndelo y cúmplelo. Sí. O si estamos, como usted dice, en Nueva Guinea y Asia, digamos. en Asia, donde están 7 mujeres y 7 hombres para cada uno. Entonces dice uno, no es ni bueno ni malo, solo son sus creencias que ellos llevan a la realidad. Usted decía algo sobre que nosotros, los humanos, somos nada más los que podemos procurar algo bueno por otros de nuestra especie. No sé si en los animales, pero me hizo pensar si en los mamíferos, agarrando también a la especie animal, Sí. pueden ellos, porque leía en el libro de César Millán que él tenía una perrita, una pitbull, que había sido usada para peleas y cuando ya no les favorecía el ingreso económico, la rociaron con gasolina, le prendieron fuego, le sacaron un ojo, o sea, la maltrataron como un castigo todavía por ya no servir y la lanzan a la calle y los hombres muertos de risa, pero otros que son protectores de animales la rescatan y se la llevan a él para la recuperación, después de que su recuperación física ya estaba bastante avanzada, era para la parte emocional del animal, porque el animal era arisquísimo, súper arisco, porque no podía ver que nadie se le quisiera acercar, porque se iba con todo, porque temía por su vida y estaba solo a la defensiva. Entonces él aprende a través de la observación del comportamiento del animal, la respeta y la termina adaptando a su clan, a su manada, porque él tiene no sé qué cantidad de perros, ¿verdad? Entonces dice, esta perrita nunca iba a ser mamá, pero fue la mamá postiza más amorosa que yo he visto, porque cuando nos llevaban en cajas o en canastos, que nos los dejaban abandonados en el centro de él, con un montón de perritos recién nacidos, si yo no los atendía, dice, se iban a morir. Entonces esta perrita era la que los tomaba, los alimentaban manualmente y ella los anidaba. Después de que iban alimentando, se los ponían a ella para sentir el olor de perro, el latido de un corazón de perro y todo. Y los perritos se adaptaban a ella porque ella les enseñó de comportamiento, de disciplina, los llamaba al orden, los agarraba del pellejo, digamos, y los volvía a regresar al nido, aquellos que se querían salir del huacal, digámoslo así. Entonces, digo yo, si un perro puede hacer eso, pienso yo que esto ya es más algo como de mamíferos. Sí, es que realmente las células en espejo se descubrieron por un primate, era un mono. Que es mamífero también. Que es mamífero. Entonces, estaban haciendo un experimento y conectado con unos alambres en la cabeza del mono, son unos italianos. Y entonces viene el experimentador y estaban las manillas que eran para alimentar al mono, ¿ah? Entonces vino el experimentador y agarró las manillas del mono. Y el mono lo estaba viendo. Entonces él estaba interpretando en su cerebro las mismas células del espejo que tenía activada el experimentador. Entonces comenzaron a ver, y esas células en espejo son también en el mamífero y en otros animales definitivamente. Pero esas células en espejo han evolucionado, o sea, son morales los mamíferos, las aves, los peces, los delfines y los elefantes, por ejemplo, que son los más estudiados. Sí tienen células en espejo y sí tienen empatía y son capaces de dar, digamos, entre comillas, amor a sus crías, y tienen capacidad de muchas cosas más. El perro, por ejemplo, los perros y los gatos en la casa de las personas se vuelven empáticos totalmente, se llegan hasta a entender, se llegan hasta a comunicar facialmente, por lo menos, o sea, yo hago la voz de mi perro. Pues sí, entonces hay empatía, esa empatía de la que nos permite establecer vínculos. Por eso fue que se ha hecho manadas, pues, de los lobos y las aves y las parvadas y los bancos de peces. Esas son asociaciones sociobiológicas de empatía animal. Pero esa empatía animal ha llegado a la cumbre al llegar al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es capaz un poquito más, no estoy diciendo que sea una gran diferencia, pues, pero un poquito más en cuanto a entrega. O sea, se podrá entregar un mono por sobrevivencia, generalmente es por la especie o por el grupo.
pero no por el vecino de otro grupo que tiene que salvar, digamos, ¿va? Él va a defender a su manada, va a defender a su clan, va a defender lo que sea, pero es solo el ser humano el que tiene esa capacidad, digámosle así, eventualmente, y en muy poco porcentaje, como para ser capaz de sacrificar su vida por los genes que no le pertenecen a su clan, formando paradigmas, digamos, los paradigmas famosos de la religión, que por ejemplo Jesús, que va a hablar con la mujer de Samaria, ¿va? Que para principar las mujeres no se podían hablar con los hombres. Eso de Samaria, lo que no era una cosa como de musulmanes y los gringos, así. Entonces, ante esa perspectiva y esos paradigmas se van rompiendo cuando uno comienza a entender el altruismo y la caridad y la compasión, que es diferente a digamos, una compasión animal, no sé si habrá, aunque sí hay empatía, puede ser de grado de altruismo, pero esa pequeña diferencia. Si hieren a su amo, tal vez un perro no, digamos, va y se queda ahí. Claro, y además lo defiende, es capaz de matar, o sea, es capaz de sacrificar su vida con tal de defender a su amo. Pero es, digamos, el clan, ¿va? Es el grupo, es la manada, es parte de su manada, es su macho alfa, digamos. Sí. Pero ya cuando uno comienza a romper esos esquemas y comienza a ver hasta dónde es capaz el ser humano de dar, es cuando uno comienza ya a considerar esa pequeña diferencia. No estoy diciendo que sea una gran diferencia, porque los animales también pueden ser empáticos, también pueden ser altruistas, no sé si compasión se puede llamar a un animal, pero puede haber cierto grado de empatía. Ahora, la diferencia con el ser humano va a ser poca, pero en el sentido de que va a sacrificar sus genes por los genes de otro paradigma, digamos. ¿Ha oído hablar usted, por lo menos en las constelaciones, se habla de yo por ti mamá, uno como hijo se sacrifica, o también las mascotas, yo por ti. Una persona que tenía cáncer, el animal toma ese cáncer para sí, la persona se sana y el animal se muere. Sí, yo por ti. O sea, sí pueden hacer eso. Bueno, definitivamente que sí, porque la capacidad de la mente ahora, conforme estaba leyendo un poquito más de física, me doy cuenta que el ejemplo más clásico de la conversión de lo que es la energía, la materia y la energía es el cerebro. Es la mente y el cerebro, porque la mente es capaz de modular. La mente es la parte racional. No. Por ejemplo, mire, pues, como lo entiendo yo, porque eso todavía está. Porque el cerebro es el órgano. Exactamente. Entonces, el cerebro es la materia. El cerebro son las neuronas, 88,000 millones. Y por cada neurona hay 7,000 conexiones. Entonces haga la cuenta, son millones de conexiones. Entonces, eso es la materia. Cuando uno piensa, sufre una despolarización la neurona y emana un ion de energía. Todas se ponen de acuerdo y comienzan a haber ondas electromagnéticas emitidas por el cerebro. Cuando las diferentes partes del cerebro se activan, yo lo entiendo así para poder explicarlo más fácilmente. Supongamos que el cerebro fuera una orquesta. Y la orquesta tiene sus tambores, sus flautas, sus arpas, sus violines y todo, diferentes partes del cerebro. Entonces, cuando la conciencia va a surgir, toda la orquesta produce una sinfonía. Esa sinfonía es la conciencia. No es la célula, ni es tampoco la conexión, ni es el lóbulo frontal, ni el lóbulo occipital, ni el sistema límbico. Es la armonía total. ¿Sabe también cómo lo trato de entender? Como el aire, que el aire cuando forma un ciclón o un tornado, ese tornado es la conciencia en el cerebro. Esa emisión de ondas electromagnéticas es la conciencia. No es la materia. Aunque al final la materia es el conducto. Pero, o sea, necesita que tengan esas funciones el cerebro para que ella surja. Sí, o sea, lo interesante de esto es que siempre ha habido el dualismo cartesiano, dice que hay mente y cuerpo. El dualismo platónico dice que hay alma y cuerpo. Y el monismo de Spinoza dice que todo es una misma sustancia. ¿Cuál es la más? Spinoza es un filósofo que decía que Dios y la naturaleza es lo mismo, pero él se refería a la creación. O sea... Yo me voy por Spinoza de esto que mencionó ahorita. Es que todos tienen parte de razón. Y le voy a explicar por qué. Así lo entiendo yo, ¿va? Yo también puedo estar equivocado también, como hemos platicado aquí miles de veces lo de la verdad. Cada quien tiene su verdad. Entonces yo tomo las verdades que trato de entenderlas. Entonces, por ejemplo, todos tienen parte de razón. Le voy a explicar por qué. Hay materia y energía. Lo voy a explicar con física porque es más fácil de entender. Hay materia y hay energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la luz, es una energía, y el foco es la materia, digamos. Entonces, es el medio a través del cual se manifiesta la luz. Entonces hay un experimento en el cual platicamos sobre lo que es el fotón, que puede estar en forma de energía, que son ondas electromagnéticas,
o en forma de materia como un 5, como una bala. Así se puede comportar el fotón a nivel cuántico. El que determina que sea energía o materia es el observador, la conciencia. Por eso se dice que hay una conciencia universal. Los físicos, ¿va? Estoy hablando de física. Hay una conciencia universal que tuvo que determinar la creación. Entonces, que para Ramachandra, para Michio Kaku, que tan famoso que es ahora en la física del futuro y todas esas cosas, existe una conciencia universal. En física estamos hablando, ¿no? Observador se llama, en física se llama observador. Entonces, esa dualidad de la materia y la energía al final viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la energía, según la fórmula de Einstein, dice que la energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces la energía y la materia son lo mismo. O sea que lo que dice Spinoza, digámoslo así, que la materia y la energía del universo es lo mismo, como que la conciencia del universo, o sea, Dios y la creación es lo mismo según Spinoza, ¿va? Eso es lo que está diciendo Einstein, que la materia y la energía son lo mismo, que es lo que está en la realidad. Y es lo que pasa en la mente, que el cerebro y la conciencia y el alma son uno. Imagínese, todo eso se da para que haya una interpretación, o sea, y de esa interpretación, que usted dijo algo ahorita, el observador. Y el observador, que es esa conciencia universal, somos nosotros. He oído un montón de audios que dicen tú no eres lo que piensas, tú no eres lo que hueles, tú eres el que observa todo eso. Entonces, ese observador es la conciencia universal. Sí. Y ese está dentro de mí, está dentro de usted, dentro de Judith, adentro de toda la humanidad. Sí, así es. Y en física. O sea que si uno comienza a entender, cuando se está muriendo se siente uno como parte del todo, digamos, ¿va? Entonces un poquito así como cursi, pero así es. Entonces, cuando uno se siente que está siendo parte del todo, entonces la investigación que yo hice era para ver cómo hacía para entenderlo, ¿ah? Porque yo lo sentí, o sea, a mí no me lo puede decir nadie de que no lo sentí, yo lo sentí. Ahora, la cosa es cómo lo entiendo. Entonces, para poderlo entender, hay una teoría en física que se llama teoría de las cuerdas, que dice que todo lo que existe en el universo, todo, estamos hablando de todo, ¿ah? O sea, materia, energía oscura, energía oscura y lo que quiera, está formado por partículas cuánticas que son unas cuerdas. Y esas cuerdas microscópicas, el efecto de Planck, que son un montón de ceros negativos, están unidos a una membrana. Y esa membrana representa el universo. Estamos hablando de física, ¿no? Ese universo es un todo. Y nosotros somos parte de ese universo. Y nada, o sea... Ya decir que mancho este alfiler en tinta china y lo pongo en el papel ya es muy grande. Pues, o sea, somos menos que eso. O sea, es así. Es que creo que son como 36 ceros, o sea, punto y 36 ceros. Sí, a las 36, ¿verdad? Eso es eso no es nada, o sea. Mira, pues si ahorita comenzar a contar, ahorita, 1, 2, 3, así, hasta que se acabe el universo, no voy a llegar, pero ni siquiera a la millonésima parte de lo que realmente significa. Pues qué drama, entonces, que nos creamos el centro del universo. Ese es el problema, que nosotros creemos que podemos tener parte de la verdad cuando en realidad no sabemos nada. O sea, que cuando uno comienza a entender esas escalas de magnitud, ya sea a lo pequeño o a lo grande en la física, y uno realmente comienza a tratar de entenderlo, que no se puede entender, ¿verdad? Pero tratar de entenderlo un poquito, se da cuenta que no somos nada, y sí que no somos nada, como decía aquel famoso... O sea, parte de ese drama es el yo, el ego. Es que es el problema, es ese, que nosotros no yo el observador, sino que yo el ego. Ahí es donde está todo lo complicado. Que lo que pasa es que nosotros tenemos una relación con la realidad, y estamos capacitados para entender nuestra realidad, para sobrevivir. Pero todo lo que estamos viendo de la realidad no es toda la realidad. Por ejemplo, nosotros no podemos ver los rayos infrarrojo, ultravioleta, ni los suprasónicos, ni los infrasónicos, ni podemos ver con los oídos como los murciélagos, ni podemos oler. Los perros tienen otra visión, no podemos olfato. Ver con el olfato como los perros. Uh-huh. Hay unas ondas electromagnéticas que no miramos, las estrellas separándose del universo no lo podemos ver tampoco. Entonces, estamos adaptados según nuestros sentidos a sobrevivir en nuestro medio. En nuestro medio no hay nada. ¿Cuántos planetas existen? ¿Cuántos tipos de galaxias hay? ¿Cuántos universos hay? ¿Y cuántas dimensiones hay? Entonces, estamos adaptados a eso. ¿Eh? Amén de que si hablamos de tiempo... ahí también es complicado. Voy a vivir 100 años. Que uno dice, una eternidad. No es nada. No. Es otra vez ese puntito en el medio del todo. Exacto.
Pero cuando uno comienza a ver lo limitado que uno tiene para pensar, y eso es lo que decía también Kant, decía eso, que cuando en la crítica de la razón pura, que es un libro que traté de entenderlo y lo leí como 5 veces, y al final lo que trata él de explicar, y ya estoy más entendiéndolo, es que él acepta que nuestra mentalidad tiene un límite, nuestra razón pura, o sea, con lo que podemos pensar y analizar a través de la experimentación, digámosle, no es capaz de conocer del todo, no lo vamos a conocer. Lo está diciendo un filósofo, y también un físico, lo dicen también, ¿va? Las singularidades de la física son los límites del conocimiento físico sobre el universo. Entonces, la singularidad del Big Bang es porque no sabemos que hay nada atrás del Big Bang. La singularidad del agujero negro es porque no sabemos que hay atrás de un agujero negro. La singularidad de la materia de energía oscura, no sabemos qué es. Entonces, singularidad le ponemos a lo que no sabemos en física. Esa es la verdad. Entonces, ahí están los límites si quiere verlo en física. Pero igual es en matemáticas, igual es en neurobiología, igual es la conciencia, no sabemos qué es la conciencia. Seguimos tan igual como Platón. La verdad que yo lo que admiro es cómo sabía, o sea, cómo pudieron llegar a esas conclusiones que hasta ahora estamos entendiendo a través de la neurobiología. ¿Cómo está separado el cerebro? Nuestro diablo y nuestro... ¿Sabe angelito. cómo creo yo? Cuando estaban en conexión con el observador. Sí. Y ahí es donde tiene acceso a todo. Es que yo creo, y también pues igual... Esos son los inventores que, sí, es que se sumen, se ensimisman en el buen sentido de la palabra, que es irse a conectar con el observador más allá de su capacidad mental, por brillante, por genios que sean, los supera a ellos, pero cuando ellos hacen silencio en su mente y están en conexión con ese observador universal, ahí tienen acceso a todo, doctor. Sí, porque yo me sorprendo cuando yo estaba leyendo unas tablas sumerias. Estábamos buscando lo de la verdad, que estábamos comentando de que dónde estaban los orígenes de la verdad. Entonces hay una historia hindú de los elefantes y los 3 ciegos, que había 3 ciegos y uno describía la trompa, otro las patas, otro la cola, y todos tenían parte de verdad. Cuando comencé a investigar más para atrás, hay una tablilla sumeria que fueron las primeras escrituras de la humanidad. Estamos hablando hace 5,000 años. ¿No? ¿Cuántos son? Y pues, como más de 5,000 años. Que ellos hablan sobre una metáfora del esclavo y el amo ese. Donde en resumen dice que todo puede ser contemplado en diferentes perspectivas, o sea que las verdades son relativas. Lo que dijo un sumerio hace 5,000 años, lo que estamos ahorita tratando de entender con la posmodernidad, posverdad y la deconstrucción filosófica, es lo mismo lo que estamos platicando aquí, que realmente tenemos cierta comunicación, engranaje cerebral, preprogramación, disposición, llámele como quiera. Pero esos pensamientos ya estaban en la humanidad. O sea, hace poco estaba viendo un artículo donde decía que nosotros somos menos inteligentes que en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron muchos inventos que ahorita no... Bueno, por supuesto que el internet y eso se está avanzando mucho, pero son uno que otro. Pero cuando antes se descubrían, inventaban muchas cosas, porque el cerebro estaba más activo por las necesidades. Pero ahora estamos un poquito más limitados. Hablando más acomodados. Hablando de las emociones, el famoso síndrome de FOMO, el miedo a quedarse desconectado. O sea que ahora todos cargamos el teléfono en todos lados, tratando de conectarnos ahí porque nos podemos perder algo importante. Y eso está causando depresión y ansiedad, ¿sabe? Tremendo. Y les están dando ahora tratamiento médico, igual que la depresión y la ansiedad, a los pacientes que tienen FOMO, que tienen adicción al WhatsApp, a la tecnología, al Facebook y lo demás. A las redes sociales y eso comenzamos a entrar en un círculo vicioso, en un bucle de información que nos hace rumiar los pensamientos. Es un tema importante. Cuando estamos rumiando los pensamientos en la noche que no podemos dormir. Entonces ahora estamos comenzando a entender lo que es el mindfulness, la atención plena, la psicología positiva, el sentido de la vida. Son enseñanzas que vienen de las religiones ancestrales. Es lo mismo. Cuando yo me pongo a comparar lo que decía la religión budista como sobre la meditación y el mindfulness es lo mismo. O sea, el mindfulness estaba fundamentado en lo que es la meditación, la respiración consciente. Y esos mismos efectos neurobiológicos son producidos por rezar el rosario. Son producidos por hacer ejercicios espirituales. Son producidos por la contemplación, el asombro ante la naturaleza. Entonces ya tenemos programado en la cabeza eso. Entonces lo que hacían la gente de las antigüedades. Más que estemos programados, creo yo, venimos dotados de eso para si queremos
podamos tener acceso a conexión con el observador universal. Sí, porque yo busco las palabras, que a veces no encuentro cuál, pero yo digo programado, porque hablamos de computadoras, que es más fácil, pero realmente venimos con algo dentro de nosotros es mismos parte de nuestro que es bagaje. parte del bagaje. Sí, porque nos va a servir para regresar a casa, pues. Por supuesto. Para conectarnos a recordar. Y al final vamos a regresar, yo le digo a todos, cuando uno mira, bueno, el Big Bang explotó hace ¿cuántos? 14.800 millones de años. Ay, Jesús. Y ahorita estamos recibiendo esa explosión a través de la emisión de ondas electromagnéticas de radiación de fondo, se llama, ahorita. Entonces, esa energía del Big Bang persiste ahorita. Las estrellas que murieron hace millones de años, las vemos ahora en el cielo estrellado de hoy en la noche, y se murieron hace millones de años. Sin embargo, sigue por esa constante cosmológica. Entonces, ese tipo de energía, nuestras estrellitas, nosotros tenemos que seguir. Ya sea en este universo, o en otro universo, o en otra dimensión, o como le quieran llamar, va a seguir. O sea, no hay vuelta de hoja. Lo quieran entender o no lo quieran entender. Así es. Ahora, si lo interpretamos desde el punto de vista espiritual, pasamos a trascendencia a otro lugar, como cada quien lo quiera saber, así es. Pero es importante que entendamos que va a continuar. El principio de la conservación de la materia y de energía es fundamental. Entonces uno comienza a entender que mucho de lo que decían las religiones son cierto, en un sentido o en otro. Por supuesto que hay guías, hay personajes, hay códigos de conducta moral que se transmiten. Ese imperativo categórico es precisamente ese respetar al prójimo y amar al prójimo en todas las religiones. Entonces ese conocimiento ancestral, ese conocimiento con el observador del universo, está ahí, está intrínseco, está innato, decía Kant. Entonces, cuando uno comienza a entender un poquito de todo, y se da cuenta que estamos relacionados con todo. Todo está relacionado, que es lo que uno siente cuando se está muriendo. Entonces lo que trato yo de investigar es esa relación. Si realmente existe o solo lo sentí o fue una ilusión o lo que sea. Y cada día encuentro más, ahora se está hablando mucho de lo que es... Se acerca más a que sí existe. Así es, o sea, yo estoy tratando de buscarle la interpretación racional, digámosle, para poder hablar de eso. Porque es muy fácil decir, bueno, nosotros conectamos con el todo, pero ¿cómo lo explico racionalmente? Es difícil. Pero recuerde también que mientras más queremos racionalizar las cosas, podemos a veces hasta separarnos de la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos también ese complejo de que si no entiendo, entonces ¿qué soy? ¿Soy tonto? No. ¿O soy que no me dan...? Bueno, sí. Usted tiene toda la razón. Yo he estado leyendo y me doy cuenta que muchas veces las personas cuando comienzan a leer así, se pierden. Porque agarran paradigmas, ¿verdad? Los famosos paradigmas. Nosotros compartimos nuestras realidades individuales, pero en ciertas verdades compartidas. Y esas verdades compartidas son los paradigmas. Cuando tenemos un paradigma muy radical, creemos que esa es la verdad absoluta, ¿verdad? Ese es el problema. Porque los demás también tienen... Ahí nos polarizamos otra vez. Ahí nos polarizamos. Entonces, cuando queremos tomar una actitud y un grupo, comenzamos a creer que tenemos toda la verdad y los demás no. Ese es el problema. Porque los demás también tienen parte de verdad. Y cuando uno comienza a entender que las verdades son relativas a todos y todos pueden tener parte de la verdad, comienza uno a aceptar. Yo ahora, por eso es que leo de todo, porque ya no me pierdo, porque ya entendí que voy a agarrar lo que me va a servir para entender y lo que no, pues me va a servir para algo. Y eso a la larga le da más paz, porque como ya no está en el lío de querer dividir, de querer polarizar, de querer saber quién tiene la razón, a quién le creo o cómo le hago, como diría Borja Vilaseca, verifíquelo dentro de usted. Claro. Y usted es el mejor referente. Porque yo le puedo decir a usted algo que ahorita me vienen a anunciar cuál es la verdad, yo se la digo y usted me dice, esta está más loca que una cabra. Entonces, ok, no me crea, verifíquelo dentro de usted. Y es lo que usted ha estado haciendo todos estos años a raíz de esas dos posibilidades de muerte que tuvo. Cuando usted decía hace un rato, me hizo pensar varias cosas, doctor, que solo apunté aquí rápido palabras. Usted decía, no sabemos qué hay detrás del agujero negro. No sabemos qué hay detrás del Big Bang y de esas cosas. Me recordó algo que escuché en una oportunidad y dice, eso mismo le sucede a los médicos. Cuando no saben qué es lo que tiene una persona o no se sienten capaces de curarle, entonces le diagnostican como incurable. Y así van matando personajes por todos lados. Es que ese es el problema. Entonces, cuando uno comienza a entender que las verdades son relativas, digo a mis alumnos de otorrino, que nuestras verdades, y ahorita me acaba de pasar precisamente, yo digo, mira muchachos, lo que sabemos hoy, dentro de 50 años no va a ser cierto. Y va a seguir evolucionando. Entonces la medicina es como una ola. Uno tiene que ir en la cúspide de la ola, no quedarse atrás porque se queda... Ir surfeando la ola. Uno va surfeando en arriba.
Porque si no se pierde, y se va adelante, se va de boca, también se pierde. Entonces tienen que irse en la curva. Entonces, por ejemplo, hay una escala que se llama escala de Epcot, que es para la apnea del sueño. O sea, cuando uno ronca, se queda respirando con dificultad y se medio ahoga, eso predispone a presión alta, infartos y derrames. Esa escala que hicimos un trabajo aquí en Guatemala hace 10 años, acaba de salir publicado un artículo donde dice que el Requiem para la escala de Epcot ya no sirve esa escala. Y hace 10 años hicimos un estudio sobre eso, nosotros. Y así va toda la medicina. Tuve una reunión hace poco que dice que los antibióticos están tan mal en el sentido de resistencia bacteriana, que dentro de poco podemos morir todos por una infección bacteriana. Dentro de 100 años, ¿no? Entonces va a ser tan resistente a las bacterias que no las vamos a poder tratar. Entonces lo que está preocupado ahora todo el mundo es qué va a pasar cuando todas las bacterias sean resistentes a todos los antibióticos. O nos ponemos pilas, recuperamos una mejor forma de alimentarnos, porque también traemos ese chip de autorregeneración corporal. Sí. Y deberíamos porque tenemos los guerreritos, están adentro, los glóbulos blancos, o sea, nosotros tenemos nuestro propio ejército interior para resanar el cuerpo. ¿Cómo cree que funcionaban los chamanes y los brujos? Las personas llegaban con la fe de que se iban a curar. Y esa fe es lo que los curaba. Por eso ahorita sale un artículo publicado de 80 años de investigación en Harvard, donde comenzaron a ver por qué eran... O sea, agarraron a los que estaban después de la gran debacle de Washington, de Estados Unidos, cuando hubo la crisis del dinero y todo, y comenzaron a ver durante 80 años qué los hacía más felices. Entonces agarraron a una población pobre y a unos graduados de Harvard y de todo. Y encontraron que la empatía, el altruismo y la caridad, y el estar casados, el tener a alguien a quien querer, que lo quieran, y la empatía social es lo que tiene más felices a la gente. Estamos hablando de Harvard. Los estudios del dinero, la economía y todo lo tienen material, más relación con todo eso. Tienen más relación en los que han mantenido más tiempo vivos y felices. En mejor estado. Entonces, ¿quién decía eso? Las religiones hace 5,000 años. Y ahora con un estudio de 80 años ya estamos comenzando a entender racionalmente lo que ya sabían las religiones hace 5,000 años. Lo sabían por intuición, lo sabían por práctica. La meditación, esa respiración consciente, lo que hace es que uno está con la mente modulando la neuroplastía cerebral, y como el cerebro está encargado de respirar despacio cuando está relajado, y uno respira despacio estando estresado, está engañando al cerebro para relajarse. Ese es el famoso cuestionamiento de la meditación y la oración y lo demás. O sea, hablando racionalmente, ¿va? Entonces eso lo que nos hace es relajarnos. Entonces, cuando estamos rumiando en la noche los mismos pensamientos que durante el día nos acosaron, y comenzamos a hacer meditación, a rezar, a orar o a meditar, como lo quieran llamar, eso nos va a relajar. Claro. Porque la mente modula el cerebro, que es la materia. La mente, energía, que es lo que estábamos hablando hace un rato, modula el cerebro. O sea, tiene y qué poder el que tiene, Doc. Puede curar todo. Porque oye esa mente un falso diagnóstico, se lo cree, le dice al cuerpo te estás muriendo y se muere. Y resulta que era un falso diagnóstico, ni siquiera era suyo. O sea, esa fuerza tiene. El placebo y nocebo es eso, que la mente es capaz de curar al enfermo o de matarlo. Hay gente que se muere porque piensa que tiene cáncer y no tenía cáncer. Y gente que sale viva con un cáncer que se curaron. Entonces ya viene la parte espiritual. Bueno, entonces la mente, es el espíritu, es el alma, es Dios, pero se cura. Entonces ahora se ha visto que la gente que va a misa, la gente que va a sus actividades religiosas, vive más feliz y más plena. Y son comprobaciones científicas. Diana Collins se llama el autor, que hizo un metaanálisis de no sé cuántos miles de artículos, y esa es la conclusión. Le da mayor resistencia inmunológica, le hace mejor efecto cardiovascular, disminución de la incidencia de cáncer. Han hecho estudios en las poblaciones, por ejemplo, en los monasterios, con las monjas y con los religiosos y los monjes, y tienen menos índice de estrés, de enfermedades cardiovasculares, de infartos y de todo. ¿Y todo eso se favorece? O sea, da ese resultado que usted está diciendo, cuando la gente se empieza a hacer cargo de sus emociones y de reconocer que la raíz de sus emociones son los pensamientos. Dice, si te estás sintiendo mal en este momento, para un momento y revisa qué tipo de pensamientos estás teniendo. Vas a darte cuenta que son pensamientos negativos. Exacto. Y por eso es que te estás sintiendo mal. Entonces, si eres tú el que lo está creando, mejor
ve cómo puedes reemplazar o elegir nueva forma de pensar. Cuando uno piensa bien, se siente en la gloria, pues. Claro. O sea, las emociones, estamos como que en total conexión con la abundancia, con el amor y con todo, pero yo creo que si lo reducimos a 2 zonas en las que cohabita el ser humano, Doc, son el miedo y el amor. Y eso unos dicen que 50, que 60, que 70,000, la cantidad que sea que tenemos de pensamientos al día, que son el 80% de ellos son repetitivos, negativos. Sí. Por Dios, yo no sé cómo no ha explotado el cuerpo, o cómo no estamos locos de atar, o cómo no nos tienen con camisa de fuerza, o todo el mundo mega drogado, medicado, para bajar ese estrés o esos niveles de euforia a base de ira o a base que nosotros mismos elegimos para nosotros y ponemos al cuerpo a marchas forzadas como para quererlo fundir. Claro, y es importante porque hablando de emociones, entonces lo que sucede generalmente cuando uno tiene miedo o ansiedad es que el cerebro actúa en autorreflejo. Uno mira el riesgo, el cerebro, el cuerpo interpreta las sensaciones, transmite el medio ambiente hacia el lóbulo, sistema límbico y reacciona. Pero esas sensaciones van antes, o sea, cuando usted lo ve, es que es muy rápido, yo creo que es más rápido que la luz. Usted va inconscientemente y revisa en sus archivos, esto que estoy viendo califica como bueno o califica como malo. Entonces, si lo interpreté, va a mi cajita de bueno, entonces siento placer, siento bienestar, siento alegría, quiero más de esto. Pero si no, hay rechazo, hay malestar, y entonces yo solita estoy inventando todo el resultado de un evento que es neutro. Exacto. Por ejemplo, uno recibe la información y lo que hace el cerebro es actuar inmediatamente para preparar el cuerpo para algo, ya sea para correr o para quedarse parado. Entonces secreta lo que es la adrenalina, secreta el cortisol, la hormona del estrés. Entonces es un reflejo natural del cuerpo, lo va a pasar. De ahí depende que su estado consciente, que es el lóbulo frontal, el sistema límbico está en el centro de la cabeza, como que fuera la yema de un huevo. Y la corteza es la cáscara del huevo, que está en la parte más externa, la más evolucionada. Cuando hay una correlación entre la cáscara y la yema, entonces cuando uno tiene ya lo que es la sensación y la percepción y analiza. Pero el reflejo inmediato es instantáneo. Entonces uno lo pinchan y retira, porque va un reflejo inmediato, no comienza a analizar uno. Todo el proceso que se dio en el cerebro para que usted diga, quita la mano porque te duele. Exacto, entonces actuamos en un 85%, como usted decía, de forma inconsciente. Es muy poco lo que somos conscientes. Famoso, exactamente, entonces estamos en una etapa consciente, en la subconsciente y en la inconsciente. Entonces en el subconsciente es como actuamos en la mayor parte del tiempo. Compramos las cosas en forma inconsciente o subconsciente, no consciente. Porque si comenzamos a hacer las cuentas, no compramos. Entonces, ese tipo de manipulación también se puede utilizar para muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a modular nuestras emociones, porque las emociones son neutras. Uno tiene que acoplarlas. Por eso nuestra interpretación de la felicidad. El que es feliz con lo que le sucede va a ser más feliz. ¿Por qué un niño es feliz jugando en el lodo y uno no? Que es lo mismo, jugar en el lodo. Porque la interpretación del niño es diferente a la interpretación del adulto. En mi caso era porque me daba asco. O jugar bajo que es una de las emociones, el asco. Oiga, aquí te mostraron unos videos que estaba viendo yo con unos niños jugando en el lodo, pero se tiran y están felices. Son felices, sí. Entonces, ¿sí? Está lloviendo, va. Como una lombriz, hagamos que está lloviendo. Entonces, es sencillamente el acto de recibir la lluvia, digamos. Eso sí me gusta. Va, entonces, ¿por qué a unas personas les gusta y a otras no si es el mismo acto? Porque la felicidad depende de cada uno. Del bienestar que yo tomo o elijo interpretar. La interpretación de la realidad le va a llevar a tener más momentos felices, que es más un camino que una meta, ¿va? Entonces, ese camino de buscar el bienestar con la mayor cantidad de cosas que usted tenga a su alrededor, le va a dar una vida más plena. Porque si usted quiere buscar la felicidad, ¿dónde la viene a encontrar? Dentro de mí. Exactamente. Entonces, la felicidad es un estado mental interno que se va a acoplar a su interpretación de la realidad, que es diferente a la suya que la mía, que la de Judith y la de cada quien. Entonces nosotros tenemos que aprender a modular nuestras emociones, se llama inteligencia emocional, se llama eso, ¿no? De Goldman se llama. Entonces, ese famoso inteligencia emocional es lo que se llama también las religiones, ¿va? Aprender a controlarse. Más que controlarse es aprender a recibir la información de las emociones y saber que son naturales
y toma la parte positiva. Por eso hay que trabajar en una mente ecuánime. Exacto. Que tengamos una mente que no esté constantemente emitiendo Y juicios. no esté porque la loca se va a disparar como quiere a su conveniencia. No tenemos que estar haciendo un juicio sobre nada. O sea, nosotros tenemos que aceptar nuestra naturaleza humana, que son las emociones, aprender a modularlas de acuerdo a las reacciones e interpretarlo de acuerdo a que nos lleve a la felicidad. El fin último del hombre, según Aristóteles, es buscar la felicidad. Y la felicidad está interna. Entonces, cuando uno comienza a entender que no va a cambiar la realidad, la va a interpretar. Y lo mismo que está pasando aquí, usted está feliz aquí, Puedo yo dar no estoy fe feliz de aquí. eso. Y Puedo dar fe de eso. Sí, bueno, entonces Tremendo. se da cuenta cómo uno puede ser feliz con lo poco, o ser feliz o ser infeliz Tener con todo. mucho y no tener. Exacto, Ajá. porque entonces cada quien lo va interpretando. ¿Por qué se vuelven adictos a las drogas? Se transforman en otro tipo de creencias con que hay gente que tiene muchísimo dinero. Porque dejan de interpretar su realidad a la forma apropiada. Entonces ya les aburre su realidad. Entonces están pensando en otra cosa que hacer. Y esa es la ambición. Que comienzan a pensar, ya no les importa tener ahí 50 millones, quieren 100. Y cuando tengan 100 van a querer 200. Y cuando tengan 300 van a querer 1,000,000. Y así se va a hacer y nunca se va a terminar. Es otra cosa que estamos buscando afuera también, es la paz. Y la paz está Vivir en dentro. paz y ser felices. Dios santo, pero todo está relacionado al exterior y no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera, sino como yo dentro de mi cabecita lo estoy interpretando. Exacto. En base a la relación que tengo en mis archivos. Sí, así es. Entonces, por eso la atención plena es disfrutar lo que uno está haciendo. Si usted Sí. está hablando por micrófono, disfrutemos hablar por micrófono. Si estamos comiendo, comamos. Si vamos a ir a correr, corramos. No estar pensando en lo que viene del futuro, que crea la ansiedad, ni en el pasado, que crea depresión. Hay que vivir el momento. Sí. Aunque el momento, desde el punto de vista cuántico, no existe, pero por lo menos el momento en cuanto al día, digamos. Lo que podemos llamar en relación, porque nosotros sí vivimos como muy... El 1 le sigue el 2 y al 2 le sigue el 3 y el 3 o sea, nosotros sí vivimos así lineal. Sí. Entonces el momento es solo un espacio de ese, o sea, un punto de ese espacio donde nosotros nos movemos. Entonces, si nosotros logramos entender que tenemos que disfrutar cada momento de la atención plena, el fluir se llama Chichensky, son 5 libros les voy a recomendar. Uno se llama Inteligencia Emocional, que es prácticamente aprender que la inteligencia emocional es una de las inteligencias que hay. Inteligencia social, inteligencia altruista, inteligencia matemática, inteligencia económica y de todas. Otro es el sentido de la vida, de Víctor Frankl. El sentido de por qué le levanto cada mañana con entusiasmo a trabajar, porque me gusta. Que no es el hombre en busca del sentido, es el sentido de la vida. Es el hombre en busca del sentido de Víctor Frankl, el psiquiatra. Okay. Ese libro buenísimo, ¿ya lo leo? Sí, lo leí hace años. Entonces, buscarle el sentido, por qué vivir. ¿Va? Creo que lo debería leer otra vez porque ahorita le encontraría otro sentido yo a ese libro. Yo cada vez que leo un libro, y eso es que el subconsciente, ¿va? El famoso, ¿por qué cada vez que leo un libro encuentro una cosa diferente? Porque hay momentos en que uno se va, uno está leyendo, pero está leyendo. Sí. Uno está leyendo el libro, pero lo está leyendo, pero lo está leyendo en el subconsciente. Pero su consciente está pajareando por otro lado. Entonces, cuando se dice, distrae. este pedazo no lo había leído porque andaba pajareando. Pero si uno está concentrado siempre, que es difícil, lo va a entender. El otro es Psicología Positiva, de Kabat-Zinn. El otro es Mindfulness. Y el otro es Fluir, de Chichensky. Que el fluir es lo que estamos hablando ahorita, que hay que disfrutar cada momento, hay que disfrutar lo que estamos haciendo. Entonces así va a apartarse del futuro y el pasado, va a vivir el presente y va a ser más feliz. Y de eso que usted decía, si está corriendo, corra, si está hablando por micrófono, esté hablando por micrófono, es tan cierto y causa, vamos a usar una palabra, placer, cuando algo se expande dentro de uno. Por ejemplo, bañarse mientras se está bañando. O sea, quiere decir, esté consciente de lo que está sucediendo mientras está bañando. ¡Ay! Lo rico que se siente. El agua, el aroma del shampoo, como esa sensación de limpieza que produce mucho bienestar, secarse con una toalla rica que huele rico, encremarse. O sea, todo ese proceso da tanta bienestar, es la palabra, da tanto bienestar, y lo que lo produce es la conciencia de estarlo haciendo, de estar presente mientras lo está haciendo. Y a nivel cerebral se han hecho estudios para ver dónde está eso. Y hay lugares en el sistema límbico que se llama la ínsula o el putamen. Son circunstancias que pueden secretar dopamina, y esa dopamina es la que nos ayudará a ser felices. Y quería alguien me preguntó en una conferencia, entonces si me voy a acostar a mi cobarde y me pongo dopamina, ¿voy a ser feliz? No, le dije. Porque se la genera su cuerpo. Porque mira, pues, para hacer uno saber que está en bienestar, tuvo que haber estado en un malestar. Para saber que es feliz, tuvo que haber estado infeliz. Entonces, ese vaivén es el que nos mantiene en la vida.
Y como el cerebro también es adaptativo, si usted le pone dopamina, se va a acabar la dopamina cerebral y va a entrar en depresión o en adicción. Entonces, eso no es la solución. Porque en el futuro una pastilla de dopamina, no, es que no es eso. También está la oxitocina para la empatía. Eso es y la vasopresina, o sea, pero nada que ver, ¿verdad? Una solicitud así es de mejor recétame dopamina y yo me voy a poner feliz a partir de que me tome la pastilla. Es no estoy listo, no quiero, ni sé cómo hacerme responsable. Porque todo eso lo puede... Sí. Viene también en el chip toda esa dotación porque tanto para huir o defendernos viene la adrenalina, que es otro que está a nuestro favor, para no te quedes parado que te va a aventar a la fregada la moto que viene ahí, ¿verdad? Exacto. Entonces, o te va a morder ese perro. Entonces, y parte de los regalos más grandes de hacernos responsables es que todo eso se empieza a generar como equilibradamente, doctor. A mí me da risa porque quien me revisa todos mis niveles hormonales dice, siempre me llamó la atención, ¿por qué a ti el cortisol no te sale disparado? O sea, pues no sé, porque me río mucho, porque hago ejercicio, porque soy feliz, porque hago cosas que me gustan, porque digo no cuando tengo que decir no. Entonces, por eso digo yo, porque ella pensaba que a mí, que el estrés, que el trabajo, que la presión de no sé qué, que a mí se me iba a disparar el cortisol. Nunca se me ha disparado el cortisol en los años que tengo de revisármelo con regularidad, pero es por eso. ¿Usted está feliz con lo que está haciendo? Claro, entonces, si su felicidad, me siento plena. Claro, entonces esa estabilidad, esa homeostasia, decimos en medicina, que esté como equilibrado todo, lo de Aristóteles, ¿va? También guardar el justo medio, también decía Buda también. Entonces, todos ellos guardan el equilibrio a nivel cerebral. Entonces, el equilibrio de dopamina, serotonina, vasopresina y oxitocina nos va, bueno, son unas pocas que mencioné nada más, pero hay muchas para que hay que estar equilibrado. Entonces, si usted está capaz de controlar su cortisol desde el punto de vista inconsciente y estando feliz, riéndose, ahorita hay una risoterapia, hay ecoterapia a los árboles, hay formas de recordar, de para reconectarnos. Encontrar. Entonces, eso es lo importante, aprender a interpretar tu realidad para hacer más momentos felices, porque la felicidad no es un fin, es un medio. Ok, nos vamos con eso a la pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el doctor René Santizo Fión, emociones y pensamientos, las claves para manifestar. Dudas, comentarios, bienvenidos por favor, si es por WhatsApp al 5511-9890 y si es por Facebook nos encuentra como Carolina la Mujer de Hoy, y a esos dos contactos es donde usted puede obtener el link para que pueda disfrutar de esta charla de Raymond Samson, el código de la manifestación. Se los recomiendo de verdad con todo mi corazón que escuchen ese material. Regálense 50 y algo de minutos dura y amplíen su conocimiento, porque conoceréis la verdad, dice la Biblia, y os hará libre. Cambiar paradigmas, romper estructuras, devolver a quien corresponda todo aquello que ya no nos hace bien, amarse a uno mismo a través del autoconocimiento, en fin, todas esas son vías que nos pueden llevar de regreso a casa. Vamos a la pausa, ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina la Mujer de Hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Continuamos con más de Carolina, la Mujer de Hoy. Solo por Globo 98.9. Ya de vuelta con nuestro invitado, el doctor René Santizo Fión. El tema de hoy son emociones y pensamientos, las claves para manifestar. Si a usted no le gusta su forma de pensar, le aseguro que no está cómodo con su forma de sentir. Entonces, hágase nada más consciente, con un poquito más de paciencia, sea un mejor observador, aquiete la mente. Si no sabe cómo, pregunte, porque hay muchas formas. Aquí el doctor las estuvo mencionando. Hay personas que es a través de la oración, otras a través de la meditación, a través de la contemplación, a través de los ejercicios de respiración, el enfocarnos, el aceptar que sí tenemos problema con algo que estamos nosotros generando. Es un salto cuántico para mí eso, porque de ahí lo demás se va resolviendo más fácil, doctor, porque
ante nuestra negatividad o nuestra resistencia, es como que le diéramos la espalda a la vida, pero vamos a seguir de necios, teniendo los mismos pensamientos, conectándonos con las mismas emociones tóxicas, validando lo que vemos e interpretamos como la realidad, como la verdad, y señalando. Eso nos hace poner los ojos hacia afuera, queriendo que sean otros los que cambien, que otros los que hagan, cuando es de verdad. Yo sí me creí esa frase de Gandhi que dice: el cambio no es difícil. Lo que es difícil es que tú creas que el cambio es difícil. Exacto. Yo pienso que es importantísimo, usted ha comentado ahorita, que uno tiene que aprender a aceptar sus emociones, aprender a controlar sus sentimientos post-emoción. La emoción no es mala, como decíamos, es después, y enfocarlo desde el punto de vista positivo. Mucho de la psicología actual es precisamente buscarle una interpretación positiva, la psicología positiva, a los eventos y sustituirlos por otras emociones positivas. Esa es la terapia. Entonces, si yo tengo una situación de estrés en el trabajo y sé que ciertas características del trabajo me hacen mal y tengo que seguir trabajando ahí porque si no, no puedo vivir sin el trabajo, entonces tengo que aprender a manejarlo. Entonces, muchas veces ese tipo de mindfulness de 5 minutos, que lo que hacen fundamentalmente es ser consciente de la respiración, sentir cómo entra el aire a la nariz, cómo se expande el pulmón, cómo se expande, respirar como un niño. Honor entra, inspira, el aire entra en la nariz, llega hacia los pulmones, se expande el diafragma y también se expande el abdomen. O sea que expandimos el abdomen y el tórax al mismo tiempo, porque el diafragma baja y empuja a los intestinos y se protruye el abdomen. Entonces, si somos conscientes de ese movimiento, lo hacemos de forma lenta, 2 minutos. Cuando baja el nivel. Exacto, cuando usted va en el tráfico, otra forma de estrés, y usted para en un semáforo en rojo y hace este movimiento sin ni siquiera cerrar los ojos, usted va a entrenar a su cerebro a través de la neuroplastía para que cada vez que haga respiraciones así, su cortisol baje, su frecuencia cardíaca baje, su presión arterial baje, y eso lo va a relajar porque el cerebro se entrena. El cerebro es como un músculo. Si usted lo logra entrenar apropiadamente, va a actuar inmediatamente a su orden. ¿Cuál va a ser su orden? Respirar despacio. Entonces, si usted hace una práctica de esto en el día a día, cada vez que vaya a su trabajo, o cada vez que vaya a la iglesia, cuando vaya a donde quiera, usted cada vez que pare en el semáforo, ahora que tanto tráfico por todos lados y tengan que parar, haga la respiración sin necesidad de cerrar los ojos. Pero haga conciencia del movimiento del aire dentro de sus pulmones. Haga conciencia de sus pies como están colocados. Haga conciencia de sus músculos, de sus brazos, de su tórax. Y eso usted va a entrenar a su cerebro para que se acostumbre a relajarse en los momentos que usted se lo ordene a través de la respiración. Tan importante ese tipo de respiración consciente que es que ahora lo utilizan en todos lados. ¿Cuál situación es más provocadora de estrés? La guerra, por ejemplo. En Estados Unidos, la Armada y los de la Navy tienen a hacer ese tipo de entrenamiento con mindfulness. Entonces, cuando los tiran en el agua, están bajo el agua ahí porque los están de entrenar para que aguanten y todo, ellos aprenden a manejar la atención plena de lo que están haciendo. Y eso los relaja. Entonces, ha logrado aumentar la cantidad de aspirantes que logran pasar la promoción. Si antes pasaban el 20%, ahora pasan el 50% a través del entrenamiento. Entonces, uno puede entrenarse para bien y para mal. Uno puede entrenarse para no tener, por ejemplo, nosotros en medicina, la náusea cuando mirábamos a los muertos ahí para hacer las necropsias, uno hace su entrenamiento mental. Entonces llega un momento que uno es capaz de ver a cadáveres sin que le dé náusea. Uno es capaz de entrenar su cuerpo para lo que sea. Si uno, por ejemplo, el vértigo, yo me acuerdo que cuando comencé a subirme a los juegos esos en las ferias y todo, me daba mucho vértigo. Entonces yo solito comencé a tratar de entrenarme, de que no me iba a dar prácticamente. Entonces ahora entiendo muchas cosas que me han pasado a través de la vida. Y uno comienza a entrenar el cerebro con la mente para que esa situación se vaya minorando. Entonces, por ejemplo, los traumas de un accidente de aviación, por ejemplo. Entonces, lo que hay que hacer es encontrarle el sentido positivo a la reacción. Si usted cada vez que se va a subir a un avión, le da miedo, lo que tiene que hacer es practicar eso a través de una computadora, por ejemplo, que es lo que están haciendo ahora en todos lados del mundo. Hacen una simulación en la computadora para que su cerebro se vaya entrenando. Entonces usted entrena a su cerebro a través de la mente para que en ese momento usted comience a pensar en cosas positivas y hace la relación. Así cuando le toque subirse al avión va a sentir un bienestar en el sentido de que no va a tener el miedo.
Aunque es un proceso, tiene que ir también con un especialista. Eso lo estoy diciendo en base a la neurobiología que he leído y a lo que he podido experimentar a través de mi vida y lo que he podido ver en otros pacientes, en otras situaciones. Entonces tenemos que aprender a entrenar nuestro cerebro. Si tomamos actitudes positivas, si interpretamos la verdad de las otras personas, si aceptamos que todos pueden tener parte de la verdad, eso nos va a dar calma, nos va a dar tranquilidad y vamos a poder comenzar a entender que podemos aprender las verdades de los demás. No importa qué tipo de religión tengan, o si son ateos o agnósticos o lo que sea. Entonces uno puede comenzar a entender cómo ciertas características de los otros pueden suplirlo. Y también es así que ahora que estoy haciendo una revisión sobre las teorías económicas, me he dado cuenta que una teoría económica es más socialista, digamos, otra más capitalista. Y así se van todos hasta los republicanos y los demócratas en Estados Unidos tienden también a eso, son moderados. Pero si tomamos lo mejor de cada uno, podemos sacar un mejor partido para todos. Entonces tenemos que aprender a aceptar la opinión de los otros para mejorar nosotros mismos. Y cambiemos nosotros primero. Eso le baja bastante el volumen al ruido que emiten nuestros juicios cuando aprendemos a aceptar la opinión de los otros. O sea, vamos cayendo más a la ecuanimidad, que era lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Una mente sin tanto juicio. Otra cosa, doctor, que es inevitable porque estamos expuestos por la circunstancia que sea, es el dolor. Van a pasar eventos en nuestra vida que no van a coincidir con lo que queremos y nos van a producir dolor. Pero el dolor depende de qué tipo de dolor sea, porque puede ser el dolor que uno siente que el corazón se le parte en 1000 pedazos ante un divorcio, la muerte de un ser querido o una bancarrota, un cambio drástico. Pero la cosa ahí es, ¿qué hago yo con eso que me está pasando? Porque si lo uso para bien, evoluciono y aprendo, claro. O si lo uso para mal, me condeno, me vuelvo víctima y me atasco en el lodo del sufrimiento. Decía alguien también, porque ha oído usted que el tiempo todo lo cura. Dice, no, el tiempo no cura nada. El tiempo lo que le da a uno es un espacio, una oportunidad. Lo que sí te cura es lo que durante el tiempo tú eliges hacer con lo que te pasó. Lo que estamos diciendo ahorita, que si usted interpreta su dolor de forma positiva y toma acciones positivas para cambiar ese dolor, que es natural y que es normal que llore y normal que le duela y normal lo que sea, porque es normal, uno comienza a actuar y a interpretar su realidad de forma positiva. Claro. Entonces, más que el tiempo es la actitud que la persona tiene ante las circunstancias de la vida. Entonces, hay que buscar la porción positiva. Bueno, perdí a un ser querido, pero hay más gente viva. Hay más familiares vivos. Yo Usted mismo estoy vivo. Claro, entonces usted tiene que ver la parte positiva y tratar de seguir para adelante. Porque si no, entra en un bucle de depresión. Entonces después tiene que ir con el psiquiatra, tiene que ir con el psicólogo para que le ayude a tomar medicamentos para tratar de rescatarlo esa situación. Pero más que, hay un libro que se llama menos Prozac y más Platón, que es la mente actuando sobre la neuroplastía cerebral, lo que le va a beneficiar más que estar tomando pastillas. Claro. Entonces, si usted solito comienza a entrenar su cerebro en actitudes positivas, tiene que buscar una ancla, dicen mucha gente. También se llama en economía. Esas anclas hay que buscarlas para aferrarse a ellas. Entonces, hay gente que agarra la religión como un ancla. Hay gente que agarra a su hijo como un ancla. Hay gente que agarra diferentes circunstancias. Pero el simple hecho de estar vivos es un ancla. Porque cuando uno está casi muerto, como ha tocado a mí un par de veces, se da cuenta que es una ganancia el estar seguir vivo. Sí, entonces, el hecho de estar vivo ya le da oportunidades que uno muchas veces no sabe, pero a la vuelta de la esquina hay una oportunidad nueva, ya sea en el trabajo, ya sea en el amor, ya sea en actividades de cualquier tipo. Entonces hay que seguir positivamente y encarar la realidad de una actitud positiva. Más que el tiempo, lo que le va a curar es su actitud ante la realidad. Durante ese tiempo. ¿Qué es lo que sí? ¿Y qué va a elegir usted? ¿Tomar del dolor la lección o arrastrar esa lección no resuelta a la zona del sufrimiento? Y ahí sí, ojo, porque nos podemos eternizar en esa zona. Y hay que buscar. Si uno realmente no encuentra caminos, hay expertos para eso. Están los psicólogos y los psiquiatras que pueden ayudarnos a nuestra mente, que es el estudio. La psique es el nombre que le daba Aristóteles al alma. Y la psiquiatría y la psicología y todas las neurociencias relacionadas con la psique es el estudio del alma a través de la ciencia, que es lo que decía Jung. Entonces ayudémonos de un ser espiritual, ayudémonos de un sacerdote, de un pastor, de alguien que tenga la capacidad de ayudarnos desde el punto de vista mental y orientarlo
en el amor fundamentalmente, que es lo que lo cura todo. No como haciéndome sentir culpable, No. que es por castigo, que... De toda esa investigación que hice en la religión, en la filosofía y en la ciencia, realmente todo coincide en el amor agape, en la caridad, en el altruismo y la caridad. Ese tipo de situaciones son las que nos sacan adelante. El amor, interpretado como un amor agape, ¿verdad? No tanto carnal ni una relación, porque eso es pura dopamina a nivel cerebral, pero más que eso es lo que va más allá. Ese es el enamoramiento humano, pura dopamina a nivel cerebral. Ay, Dios mío, qué feo se oyó eso. Bueno, es dopamina a nivel cerebral, cuando el sentirse uno perdidamente enamorado. Ay, un poquito así como reduccionista, pero realmente no, el amor es algo más que eso, pero... No, pero no, a nivel de enamoramiento, no el amor real, el verdadero, porque lo que nosotros llamamos amor está muy manoseado. Es que la pasión es emoción. Entonces, esa pasión que tenemos a nivel del sistema límbico es como el enojo, como la ira, como la ansiedad y la depresión. Entonces está ahí, todo está concentrado en la yema del huevo. Entonces ahí se produce un montón de conexiones y se produce un montón de circunstancias y adrenalina, dopamina, serotonina y todo lo que hemos hablado. Entonces la oxitocina tiende a ser la empatía, la hormona de la compasión es la oxitocina. La dopamina nos da como, creo que la serotonina nos pone muy alegre. Entonces cuando uno está enamorado está vapor, es como que hay una ebullición ahí de hormonas a nivel del sistema límbico, tan es así que se bloquea la corteza cerebral. Se bloquea. Entonces, como por eso es que ciego el amor. Exacto, porque uno hace cosas cuando está enamorado que si uno las piensa no las hace. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que tener cierta cantidad de energía para poder hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, si apaga aquí, enciende allá, y si enciende allá, enciende aquí. Entonces, no puede estar todo conectado. Fundiríamos. Entonces, lo que pasa es que estamos activados en el sistema límbico, se desactiva la parte racional y por eso es que nos queremos casar, aunque no tengamos dinero, queremos unirnos con nuestra pareja, aunque tengamos que vivir en la casa de los papás, y aunque no tenga trabajo ella ni yo, igual se embaraza, y todo eso nos lleva a unas circunstancias que si no fuera así, sería más difícil que nos casáramos. O sea, que es natural, que tengamos un poquito de enamoramiento, sí. Bueno, pues eso, pues, sí, la verdad que así es, pero es una forma de entenderlo. Entonces, si uno realmente bloquea su parte racional para poder hacer otras cosas, y eso pues nos va uniendo a través de por ejemplo, conforme pasa el tiempo, ese amor pasional del adolescente se convierte en un amor ágape fraternal con la pareja a los 80 años, que acaban de descubrir ahorita los de Harvard, que lo que los mantiene vivos y sanos a ellos ha sido esa empatía con la pareja. Empatía familiar, empatía social, van a una iglesia, van a lo que sea, y eso los mantiene activos. Incluso cuando están las personas solitas y ancianas y hacen actividades sociales, viven más. Han hecho estudios en los cuales los ancianitos están en un lugar específico compartiendo con los demás y viven más tiempo. Y es que están con gente de su misma generación, más o menos. Eso también les da... Sí, y que tengan empatía, ¿verdad? Porque si tienen... Otro viejito gruño, igual que uno. Ay, Dios mío. Sí, pues porque somos tan diferentes, pero así es la naturaleza y tenemos que aceptarnos, porque si no, ¿cómo que aburrido fuera? Entonces, por eso somos estados tan diferentes, tenemos que aprender de todos. Por eso es que aprendemos de diferentes paradigmas. Y esos paradigmas son lo que hay que aprender a interpretar y saber que ningún paradigma tiene la verdad absoluta, que podemos aprender los demás paradigmas y pueden caerse los paradigmas y se llaman epístomes, esos paradigmas o esas verdades que son temporales y luego se van perdiendo. Entonces tenemos que aprender sobre lo que son las emociones y las pasiones, las pulsiones, para aprendiendo podamos aceptar a los demás y podamos seguir avanzando en nuestra vida y buscando la felicidad nuestra, que implica la felicidad de los demás, ¿verdad? Porque tampoco solo claro, yo no sé si alguien puede vivir feliz. Bueno, estaba leyendo un libro de Mises, es un economista que me pareció algo interesante. Hace un análisis interdisciplinario, porque ahora las nuevas ciencias son interdisciplinarias, ¿verdad? Hay psicología, psiquiatría, ya están física, interconectando todo. Todo está así. Entonces las nuevas ciencias ahora, cuando hice mi libro, dije yo, bueno, yo no sabía que lo estaba haciendo así, pero ahora yo voy a juntar lo más difícil, la ciencia y la religión. Entonces cuando agarro la neurobiología, la psicología, la filosofía y la historia y la economía ahora, ya para mí es más fácil en el sentido que digo, bueno, si ya logré medio entender la filosofía y la religión y la ciencia, eso es más fácil. Y cuando uno comienza a entenderlo, se da cuenta que la mayor parte de los libros de éxito hoy en el mundo son de ciencias cognitivas. Entonces ya leí el libro de Sapiens, que es un éxito a nivel internacional, que dice algo así, que son las diferentes ciencias y filosofías y religiones las que tenemos que entender, porque la religión es parte de la humanidad. Entonces el antagonismo de la ciencia a la religión no es así, es la ciencia y la religión, el capitalismo y el socialismo, lo bueno y lo malo del hombre.
la realidad y la materialidad y la mente. O sea, todo está unido, no hay que segregar, no hay que formar paradigmas ni formar paredes, porque eso es lo que nos crea los problemas. Cuando formamos paredes y queremos combatir lo que nos está en contra de nosotros es cuando comenzamos a tener problemas. Entonces, si aprendemos de los demás, seremos más no sé, aceptamos y toleramos y respetamos más a los demás, que es el camino a seguir para ser feliz. Porque estoy en contra de todos y peleo con todos, yo voy a ser hasta infeliz. Yo me caigo mal, pues. Exacto, sí, ¿no? Entonces hay que cambiarle ese sentido. Sí, sí. Dice acá alguien, hola Carolina y doctor, qué bonito programa. ¿Cómo me sobrepongo al entender con conciencia que las cosas que no me gustan de mi vida las he creado yo? ¿Cómo verlo y seguir? Ni sé cómo cambiar mis pensamientos. Bien, realmente es una pregunta muy interesante. Tenemos en primer lugar que tratar de entender qué es lo que me sirve para buscar la felicidad. Y si hablamos que la felicidad es algo interno, lo que tenemos que hacer es aprender a interpretar nuestro entorno para buscar lo positivo. Por ejemplo, que perdí la fortuna. Bueno, eso me va a dar la oportunidad de reiniciar mi sistema económico en otro aspecto. Me va a dar la oportunidad de buscar otro trabajo. Si me sacan del trabajo, voy a buscar otro trabajo. Y muchas veces esos retos son los que han hecho a las personas ser más felices. Las personas que han caído y se han levantado son las que realmente logran llegar a ser felices. Las que están adaptadas al medio, se quedan ahí conformes. Lamiéndose sus heridas. Sí, van a perder la situación. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar específicamente qué actividades nos causan descontento o infelicidad y tratar de suplirlas por otras actividades. No es dejar de hacer, abandonarse de ahí en su casa dormido, no. Hay que cambiarlo. Por eso cuando uno se retira de un trabajo tienen que buscar otra actividad. Porque si uno se aparta de todo, muy poca gente lo va a poder lograr. Entonces, lo que le decía de Mises es que él decía que la felicidad plena es estar muerto. Porque él analizaba el budismo. A mí me impactó lo que él decía. Pero fíjese que al final dice... Despegar el cuerpo, de veras, ¿por qué? Es que mire, Mises hizo un libro que se llama La acción humana y hace un análisis de las teorías económicas. Pero igual que ahora, comenzó a ver filosofía, leyó a Einstein, leyó a Kant y a todas. Entonces también leyó la religión. Y entre las religiones él decía que según su interpretación de la religión, nos decimos acá quién es su verdad, su interpretación era que encontrar la felicidad a través del budismo era no tener necesidad de nada material, ni estar buscando nada material, y estar sin deseos y sin pasiones. Muerto. Entonces él decía ahí, entonces eso para mí es estar muerto. Entonces la felicidad igual que la mortalidad. No es así. Uno tiene que buscar la felicidad, uno tiene que ser empático. Uno puede meditar un rato, pero también tiene que hacer acciones buenas, pues así lo interpreto yo. Por lo menos las 4 nobles verdades y el sendero ótuple de Buda, yo entiendo así. Hay momentos para la meditación, hay momentos para la acción buena, para el pensar bueno, para todo lo bueno que va diciendo ahí. Entonces la vida es vivirlas. No es estar feliz muerto. Es meterse en una cueva. No es vivir en una cueva. O morirse. Sí, lo que decía Platón. Platón decía su metáfora muy bonita que decía la alegoría de la caverna. Él decía que había una caverna y había unos hombres que estaban encadenados. Y había una fogata. Entonces los hombres miraban sus sombras, las miraban reflejadas en la pared. Y entonces ese reflejo en la pared, para ellos era la realidad. Pero un día uno de ellos rompió las cadenas y salió fuera de la caverna y vio el sol, vio los árboles y los animales y las plantas y regresó a la caverna a contarles a sus compañeros que la realidad no era las sombras que estaban viendo reflejadas en la pared, que había una realidad más grande afuera. Y eso es lo que nos sucede aquí. Es lo que estamos haciendo nosotros. Ese fue Platón, eso lo escribió en el libro que se llama La República de Platón, en la última parte. Buenísimo. También en Fedro. El Fedro es otro. Es en la República. Entonces, esa es la realidad. Nosotros estamos viendo nuestras sombras reflejadas en la caverna. Pero allá atrás hay otra realidad. Que uno la mira cuando se está muriendo. Cuando uno se mira desde arriba. Y uno dice, bueno, ¿será que hay otras realidades o solo la que yo percibí cuando estaba consciente? Y hoy estoy confirmando que sí hay otras realidades. Lo dice la física. Y lo dice la religión. Y lo dice la filosofía. Entonces, la alegoría de la caverna es muy, muy, muy interesante en ese sentido. Porque resume en pocas palabras lo que estamos hablando aquí, de la realidad. Claro, fíjese doctor, cuando uno mismo ve un evento de su vida doloroso o desagradable y ya lo ve desde otra perspectiva,
ya tiene otro significado. Exacto. Y es la misma cosa. Es lo mismo. Es como lo que dijo del elefante, el que tocó la cola dijo de qué forma era, el que tocó la pata, el que tocó el lomo, la oreja o el colmillo. Y todos estaban diciendo una parte de la verdad. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros elegimos trascender aquello que ya habíamos hasta clausurado. Eso que decimos, esto es mi verdad y ni este macho es mi mula y nadie que me mueva de aquí. Entonces... Nos limitamos. Seguro. Nosotros estamos entrando por el portón grande al infierno, Sí. pero es nuestra decisión hacer eso. Claro. Porque es tan bonito el poder hablar de un mismo evento que antes me hacía víctima, como hoy lo puedo ver yo desde otra perspectiva. Por supuesto. Y no soy la única, lo han hecho muchísimas personas. Gente. Por ejemplo, eso de la muerte, va, que es lo más dramático. Yo, que ya estuve casi muerto, le puedo decir, uno no se imagina qué es la muerte, la verdad. Y ahora comienzo a entender yo cómo la gente en algunos lados del mundo celebra la muerte. Porque si uno pudiera elegir, como algún día hasta me criticaron, que por lo menos a mí me regresaron. Porque si yo hubiera querido decidir, si yo hubiera podido decidir, me hubiera quedado. Porque la sensación percibida en esos momentos es muy grande, demasiado grande, es inefable, la cosa que no se puede explicar. Entonces, si yo le digo a usted, va, tal vez no me va a creer, pero si sufre la pérdida de un ser querido, dile gracias a Dios, porque él ya no va a estar sufriendo lo que estamos aquí. A veces suena un poco trivial, pero así es. Pero es que demasiado sufrimos por nosotros, claro, el apego. Sí, nosotros somos muy egoístas. Sí, por eso es que sufrimos. Nosotros queremos tener a todos con nosotros y no es así. Todo va cambiando. Entonces, en psicología también dicen así, que si todo cambia, ¿por qué no queremos aferrar a algo? Nosotros tenemos que entender que nuestra muerte va a llegar algún día, nuestra y de toda nuestra familia y de toda la humanidad. Entonces, ¿por qué no queremos aferrar? Si vamos a saber que vamos a morir y si yo les puedo ayudar en algo, les puedo decir que no es lo que ustedes creen que va a pasar en la muerte. En primer lugar, no se siente nada como que uno lo apagaran, como que se fuera la luz, así se siente. Pero una vez pasado ese momento, uno comienza a percibir esa otra sensación que no se puede explicar con palabras. Decía, es demasiado complejo, pero es súper mejor que lo que estamos percibiendo aquí. Entonces, si yo le digo, bueno, pero su ser querido, bueno, él está mucho mejor, aunque todo el mundo lo dice, pero nadie lo ha percibido, pero yo medio lo he percibido un poquito, se lo puedo decir. Entonces no tema que alguien muera. Al contrario, usted tiene que seguir adelante porque esa persona que se murió, en algún sentido está esperanzada en que usted haga algo bueno con su vida. Sí, en torno a eso yo recuerdo cuando murió mi mamá hace 1 año y fracción, yo elegí vestirme de blanco, mi luto fue de blanco. Hasta la sensación, doctor, es otra. La lloré, la extraño y todo lo que usted quiera, pero como viví yo mis días de luto, vestida totalmente de blanco, me hacía expanderme, no contraerme. Porque pensaba como una batería del carro, por ejemplo, que es negra y conserva la energía ahí, hasta el negro es a propósito para que conserve mejor la energía. En mi caso, mi dolor necesitaba vivirlo de blanco. Está bien, está bien. Y eso era como para mí más asociado a la luz, al bienestar, a la aceptación, al entender que mi madre ya no estaba enferma, ya no tenía dolor, ya no tenía toda esa angustia que padeció antes de morirse. Es lo que estamos hablando, o sea, ¿sí? Usted toma una emoción negativa y la vuelve positiva. O sea, usted estaba triste como cualquiera. Claro. ¿No? Y todos nos ponemos tristes, o sea, sería ilógico solo no que estuviera estarlo. bloqueado a nivel del sistema límbico, pero ahí los demás sí sentimos. Entonces, esa sensación la convirtió en algo positivo. ¿Por qué? Porque un hecho sencillo, usted está dando el ejemplo buenísimo, me parece a mí. Pues en lugar de vestirse de negro, usted prefirió vestirse de blanco. Y eso le transformó su perspectiva de la misma realidad. El mismo suceso lo vio de otro lado. Entonces, cuando uno está muerto, casi muerto, se mira de otra perspectiva. Y cuando comenzamos a ver todas las perspectivas que hay, que son infinitas, porque cada quien tiene su perspectiva, se da cuenta que hemos estado viviendo en paradigmas cerrados. Cuando uno comienza a votar paradigmas, que es lo que todo el mundo dice también, es porque lo está reconstruyendo. Sí. Está comenzando a entender que no son como uno realmente cree. Y esta misma sensación de la muerte lo puede llevar a una actitud positiva, entendiendo que es algo muy bueno. Que ojalá yo les pudiera transmitir tocándolos qué es lo que se siente, como le digo muchas veces yo a la gente cuando estoy platicando con ellos, porque no se puede. Por eso trato de hacer un libro, por eso trato de manera de compartir y platicar con usted y todo lo que vamos a hacer, para que la gente entienda. Si no quieren aceptarlo desde el punto de vista religioso, que es la forma más fácil para mí de entenderlo, y que es cierto, y todas las religiones, no una. Entonces, veanlo desde el punto de vista físico, o lean la filosofía. El problema es que tienen que leer tanto que se puede confundir uno, como usted dice.
Y es fácil confundirse. Porque uno cree que el libro que está leyendo tiene la verdad. Y ese es el problema. No todos los libros tienen toda la verdad. Exacto. Entonces, uno agarra un libro y este libro es el que me guía a mí y ese es lo que yo creo. No, hay otros libros. Hay otra forma de entender las cosas. Entonces, cuando comienza uno a ver diferentes perspectivas, comienza a aprender de todos un poquito. Y se da cuenta que podemos aprender todos de todos. Ok, nuevamente a la pregunta que dice, ni sé cómo cambiar mis pensamientos. Empiece por hacerse consciente de ellos antes de intentar cambiar nada. Ubíquese, ya estoy pensando otra vez negativo. No, pues sí, ese pensamiento, piense tan fácil como, ¿esto que estoy pensando me expande o me contrae? Exacto. O sea, ¿viene del miedo o viene del amor? Exacto. Usted tiene que pensar, o sea, el pensamiento que quiera, el que tenga ahorita, comience a ponerlo en forma positiva. O sea, yo no sé qué para pensar, bueno, me quiero suicidar. Ay, Jesús. Bueno, entonces, ese pensamiento es tan negativo, ¿verdad? O sea, por lo menos así lo interpretamos la mayoría. Entonces, lo que tiene que hacer es convertirlo en positivo. ¿A quién puedo ayudar a vivir? ¿Por qué no voy a un hospital? O voy a un hospicio. O voy a visitar a una viejita. O voy a hacer algo más. El hecho de dar le secreta dopamina también. Va a estar más feliz dando que recibiendo. Entonces, usted tiene necesidad de amor, brinde amor. Lo va a recibir. Delo. Entonces, vaya a dar amor. Si usted es una persona valiosa, usted tiene 2 manos, tiene sus 2 piernas y piensa. Hay gente que es cuadraplégica, que son ejemplo de vida. Si no, mira a este físico que se acaba de morir. Era cuadraplégico y haciendo libros y películas y famoso. Era cuadraplégico. Y ese señor lo tenían en intensivo, a punto de morir. Lo querían desconectar. No sé si sabía esa historia. Y la esposa dijo que no. Porque su esposa era más creyente que él. Él decía que era ateo, pero no sé. Tengo mis dudas. Entonces la esposa dijo que no lo desconectaran. Porque él iba a salir. Y después de un periodo de coma, salió. Cuadraplégico, pero salió. Pero su mente siguió brillante. Mire lo que está pensando. Ofreciéndole cosas al mundo. Soluciones de la fórmula del agujero negro. Hay un anillo de un hombre ruso que dice que está emitiendo energía, pero en fin, o sea, la física de los agujeros negros, que es la más compleja, él la estaba haciendo, sin poder mover un dedo. ¿Qué haría usted si fuera cuadrapléjico? Tal vez necesitaba esa total quietud para poder tener conexión con eso. Eso es actitud positiva, o sea, eso es cambiar la perspectiva de la realidad. Yo, en lugar de lamentarme por estar cuadrapléjico, lo que yo pienso que pensó Hawkins, dijo, bueno, entonces voy a seguir estudiando. ¿Cómo siguió estudiando? Con una computadora y con lo que usted quiera, pero él podía hacer libros, películas, entrevistas, era famoso y millonario, cuadrapléjico. Entonces, es una actitud que cambió su vida. Y era una patología severa, estar cuadrapléjico en una silla de ruedas sin poder comer, ni hablar, ni comunicarse. Bueno, hasta que le pusieron la computadora. Pero entonces, hay una esperanza, hay una fe, hay que seguir para adelante. Entonces, sería de decirle que ese pensamiento tiene que cambiarle, darle la vuelta. Si usted todavía no está lista para creer o hacerse responsable de que usted está co-creando lo que está en su vida, bueno, pues por lo menos busque ver las cosas o sáquele provecho a lo que no le está gustando de lo que está pasando y ver que puede aprender de eso. Y entonces eso poco a poco la va a llevar a tomar mejores decisiones y en las mejores decisiones vendrán mejores resultados. Claro, y todo lo que se resume en el amor es sencillamente ir a dar, compartir. Usted, cuando tenga momentos de depresión, salga y comparta y ayude. Puede ayudar a muchas personas. Tiene que buscar, y si no, pues busque una unión grupal, o sea, vaya a una iglesia, vaya a, no sé, a una sinagoga, a una mezquita, donde quiera, pero vaya a buscar personas, porque somos animales empáticos y sociales. No tenemos que estar solos. Eso nos deprime. Entonces hay que buscar otras personas y ayudarlas. ¿Cómo las puede ayudar? Hablando. Vaya a hablar con una persona. Vaya a contarle las cosas positivas que pueden suceder. Ahí está la clave, positivas. No vaya y vacíe su tragedia sobre esa persona. Bueno, si quiere hablar cosas negativas, vaya con un psiquiatra. Entonces, el psiquiatra o el psicólogo, en el sentido de lo positivo. O sea que el psicólogo le va a ayudar a usted a interpretar esas actitudes negativas y volverlas positivas, porque son expertos en el tema. Pues si no quiere con un psicólogo ni un psiquiatra, vaya a la iglesia, vaya con su vecina, vaya con su amiga, con su hermana, con su tía, con su mamá, con quien pueda.
para hablar y ayudar a alguien más. Cuando uno entrega algo, cuando uno da, incluso te lo hicieron en Harvard, en un estudio de dinero, cuando uno da dinero tiene más reacción positiva que cuando recibe. El cerebro actúa de forma positiva cuando uno da, cuando uno habla, cuando uno se empatiza, entonces eso ya es ciencia, ya no es solamente que la religión dice, no, es ciencia. Entonces aprendamos a dar, aprendamos a amar a los demás. Si queremos amor, demos amor. Eso va a venir de regreso. Y entonces si va a hacer un favor, otros hagan otros favores. Entonces vamos a crear un entorno más social y más feliz. Entonces tomemos las partes positivas de la situación. En el caso de una enfermedad, ¿cómo recomiendan aplicar lo que han conversado hoy? Me siento enferma, no mejoro, consulto a otro doctor y me dan nuevos medicamentos que me alivian un poco y vuelve. ¿Cómo manifiesto mi salud? Es una pregunta muy interesante. En primer lugar, la salud, según la OMS, es el completo bienestar físico, mental y social. Entonces, el completo bienestar físico significa ir con su médico para que le trate. Su completo bienestar social es su entorno familiar y grupal. Y mental, que su actitud sea positiva. Entonces, uno como médico debería siempre de velar. Y le digo ahora a los muchachos que uno debería recibir clases de psicología y de psiquiatría y de economía también. Porque uno muchas veces sale como médico físico, como patología física, pero y lo mental y lo social, que son componentes importantes de la salud. Entonces hay que buscar el beneficio de la patología física. Si tiene, no sé, alguna cosa que hay que operar, pues hay que operarla. Si tiene una infección, pues hay que tomar antibióticos. Si tiene algo, hay que hacerlo. De acuerdo a la medicina tradicional. Hay otras alternativas, sí, pueden tener efectividad también. Una vez relacionado al problema físico, hay que buscar el problema mental, que también lo puede enfermar a uno. A tal grado que la mente es capaz, como comentábamos aquel día, de modular el cerebro para que una persona se quede ciega siendo la misma persona. Se vuelva diabética siendo la misma persona. Se vuelva con alergia al camarón, a lo que quiera, la misma persona. En un momento tiene y en otro momento no tiene. ¿Hasta dónde es posible que la mente module el cerebro para modular el cuerpo? Todavía no lo sabemos. Igual como lo modula, lo puede curar. Entonces la mente es muy poderosa. Claro. Entonces si buscamos cómo afianzar nuestra condición mental a través de la ayuda espiritual, psicológica, psiquiátrica o con el médico que necesite, hay que hacerlo. Entonces usted tiene que buscar, por supuesto que su ayuda médica, pero también su ayuda espiritual y su ayuda social. Claro. La ayuda social es la familia, cómo está es el con entorno, sus relaciones, buscar, sanar porque relaciones. muchas veces puede ser que lo que necesite sea una compañía, por ejemplo, yo no sé, ¿va? O su esposo, o su hijo, o alguien más, y cuando esa persona que falta llegue, se va a curar de todo. Porque lo que necesita es esa salud social. Sí, el caso de esta mamá que empezó a desarrollar cáncer de piel, estaba iniciando el cáncer de piel y le pregunto yo a la persona que me lo está contando, que es de su mamá de que me está hablando, y le digo yo, mire, ¿cuánto tiempo tiene su mami de haber empezado con eso? Ay, como 2 meses. ¿Y qué pasó hace 2 meses? Me dice, lo único que le ha pasado es que mi hermano se fue a hacer sus prácticas al interior de la República durante 6 meses y es el más pegado con ella. Entonces, la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, que es cuando se afecta, habla de separación. Entonces le digo yo, platíquele a su mamá de esto. Cuán dramático está viendo ella el evento de que su hermano va a estar esos 6 meses separado de ella, pensando que nunca más lo va a volver. O sea, ella está haciendo tragedia, algo que está sirviéndole a él para ir a hacer sus prácticas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, por eso que también cuando uno tiene... ¿Se curó? ¿La mamá se curó? Cuando regresó el hijo. ¿Sí? Sí, porque es que es un componente mental. El componente mental enferma a las personas. Por ejemplo, si uno se da cuenta cuando los estudiantes comienzan a tener exámenes cada mes y cada mes se enferman de catarro, porque sus defensas bajaron. Tan sencillo como eso. Entonces el sistema inmune disminuye por el cortisol elevado. O sea, el estrés del examen aumenta el cortisol. Al aumentar el cortisol disminuyen las defensas. Al disminuir las defensas le da catarro. Entonces hay gente que se enferma cada vez que tiene examen. Entonces, si esa situación de estrés es capaz de modular el cerebro y la mente y el cuerpo, cualquier situación puede empeorar las enfermedades. Pues dice, fíjese que me dio un susto y me dio diabetes. Bueno, no dejan de tener cierto grado de razón. Puede ser que la situación de cortisol haya desencadenado una hiperinsulinemia o un cambio dramático del azúcar a nivel de la sangre. Entonces, sí influye en la mente. Entonces, en esa situación usted está diciendo clara y precisa. El problema era que el hijo se había ido, no el problema de la piel en sí. Entonces va con su médico, le da tratamiento médico, pero viene su hijo, que era su
su otra parte de ella misma, su alma, y se va a curar. Entonces, por eso es importante la parte de la mente. Y hay que buscar las situaciones, de que si uno no la encuentra, pues buscar si tiene ayuda. algún beneficio para usted estar enferma. Claro, entonces hay que buscar el apoyo en cada área física, mental y social para que sea la persona plena. Entonces el bienestar está fundamentado en ese equilibrio. Y ese equilibrio hay que buscarlo a través de especialistas o uno mismo si puede. O buscar apoyo o ayuda. Ok. En la siguiente pregunta, si puede repetir, porfa, doctor, los nombres de los libros que usted recomendó leer hoy. Bueno, es que hay ciertos pilares del bienestar a nivel mental. Y esos pilares son, para mí, y por lo que he revisado, la fe, la esperanza y la caridad, en el sentido espiritual. De la fe, el talante o la actitud y la resiliencia. Ese tipo de situaciones y con relación con la mente y el cuerpo se divide en varios tipos de tratamiento psicológico, digamos. Y ese tratamiento psicológico o tratamiento de empático son esos libros. El primero se llama Inteligencia Emocional. ¿El autor? Es Goleman. Goleman. Entonces, ese es lo que Daniel Goleman. Daniel Goleman. Ese inteligencia emocional es una forma en la cual él discute si la inteligencia intelectual es fundamental para el éxito en la vida. Y definitivamente que no. Yo tengo amigos, compañeros de la universidad, que fueron en el primer lugar de la promoción y son un fracaso en la clínica privada. ¿Por qué? Su inteligencia emocional es pobre. Porque su inteligencia emocional es pobre, su inteligencia social es pobre, su inteligencia empática es pobre, aunque era brillante desde el punto de vista académico. Entonces el coeficiente intelectual es importante, sí, pero tan importante como la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia económica y todas las inteligencias y todas las actitudes. Entonces ese libro es bueno en el sentido que nos da esa perspectiva del vivir bien, se llama Inteligencia Emocional. Hay otro libro que se llama Fluir, que es Fluir, y Flujo se llama en inglés, y se llama Chistensky el apellido, pero se escribe así como un nombre medio ruso, que mejor búsquelo con el título en Google y ya lo va a encontrar. Se llama Fluir. Este libro lo que trata fundamentalmente es de que uno tiene que estar en momentos aprovechando el instante. Lo que hablábamos, si salgo a correr estoy corriendo, no estoy pensando que tengo que llegar a tal lugar. Aprender a estar presente. Exacto. Si voy a nadar, estoy nadando en ese momento. Si estoy estudiando, estoy estudiando. O sea, no estar pensando en el futuro y en el pasado, porque eso es lo que crea la ansiedad. Si yo estoy operando aquí en un hospital, ambos son ya falsos, ya no existen. No, pues, ni el pasado no. ni el futuro Exacto. no existen. Entonces, si nos afianzamos al pasado, podemos caer en depresión. Y si nos afianzamos en el futuro, podemos provocar ansiedad. Entonces, tenemos que vivir el presente, pero aprendamos a disfrutar el presente. Nuestra mente es como un caballito que anda rebotando por todos lados, un pajarito, pero no es así. Tenemos que concentrarnos en lo que estamos haciendo para disfrutarlo. Okay. Cuando aprendemos a disfrutar el trabajo, vamos a tener el cortisol normal, porque estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Entonces, si está comiendo, coma. Y si está con sus hijos, platíqueles. Y si está viendo televisión, mire su televisión. No, que fíjense que estoy en televisión, pues tengo que hacer mañana no sé qué y aquí no sé qué. Y esa ansiedad del futuro es lo que uno lo tiene intranquilo. Entonces, ya vamos a inteligencia emocional, el flujo. Hay el libro que es magnífico, es el libro de Víctor Frank. El hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido. Es un psiquiatra que estuvo en Auschwitz. Y él se dio cuenta de que las personas jóvenes se morían. Y muchos viejitos, no, todos estaban mal ahí en Auschwitz, por supuesto. En la época de la guerra y exterminio judío, etcétera. Entonces él comenzó a notar que las personas que tenían un sentido por el cual vivir se mantenían vivas. Ese sentido por el cual vivir es un motivo que los mantenía vivos. Por ejemplo, para él era terminar su libro. Para fulanito era porque su mamá o su hija o su esposa habían salido de Alemania y estaban en Estados Unidos y la quería ir a ver. Para otro era, no sé, pongámosle algo tan trivial como conocer un lugar. Entonces, si alguien tiene un sentido por el cual me levanto cada mañana, es más fácil sobrevivir y vivir pleno y feliz. Entonces, ese se llama el hombre en busca del sentido. Inteligencia emocional, fluir, la psicología positiva de Kabat-Zinn se llama, que es una psicología positiva, es una actitud positiva a las situaciones negativas. Lo que decía usted, yo tengo un duelo y me duele, por supuesto, y oro y tengo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pero luego de un tiempo tengo que comenzar a cambiar mi actitud positiva. Entonces me voy a vestir de blanco y voy a comenzar a ir a hacer caridad, o voy a ir a ayudar al vecino, o voy a hacer lo que sea. Uno comienza a cambiar su forma de pensar. Esa es la actitud positiva o psicología positiva.
Y el fluir, inteligencia emocional, el hombre busca el sentido y la ¿qué otro era? Esos 4 libros son buenos. O sea, psicología positiva, inteligencia emocional, fluir y el hombre busca el sentido. Esos libros son fundamentales para entender la psicología actual, que en resumen, a lo que yo como lo interpreto, son lo que dicen las religiones y han dicho durante toda la vida. La atención plena, y el mindfulness me faltaba uno. Mindfulness. Entonces, el mindfulness se llama, es una prácticamente es hacer una respiración consciente, es el primer paso, ¿ah? Porque uno puede aprender a estar concentrado en lo que está haciendo, que es otra forma de verlo del flujo, pero aquí se llama mindfulness. Entonces, eso lo están usando en los niños. Es importantísimo. Los resultados académicos, ¿cómo cambian? Es importantísimo educar a nuestros niños a percibir sus emociones y a aprender a interpretarlas. Es muy interesante cómo hay una prueba de marshmallow, no sé qué día lo platicamos aquí, que ponen un marshmallow y un niño, y le dicen, ¿sabe qué? Eso me encanta. Si usted me espera, yo le voy a regalar 2 marshmallows. ¿Te aguantas 5 minutos? Sí, y se sale el experimentador. Sin tocarlo ni comerlo, te doy. Entonces, los niños que logran controlar sus sentidos emocionales en cuanto al hambre, en cuanto al gusto, en cuanto al azúcar, fueron exitosos después de 50 años. Son las personas de mayor éxito, las más inteligentes, las más... no sé, todo lo bueno. Entonces, ese sentido... Saben postergar el placer del momento por el bienestar a largo futuro. plazo. Entonces, eso es importante. Entonces, controlar las emociones en los niños es importantísimo. Tenemos que educar a nuestros niños, en primer lugar, a que aprendan tanto de la sexualidad como de la moralidad, por lo menos desde mi punto de vista. Que, por supuesto que hay enfermedades de transmisión sexual a cierta edad, entrando a la adolescencia, que yo creo que es bueno que sepan que hay enfermedades, que hay SIDA, que se pueden morir, que quedan embarazados y eso puede cortarles la vida, en el sentido de no seguir estudiando. Entonces yo creo que la educación sexual en el sentido de educar también para la moralidad es fundamental. Eso lleva implícito la educación emocional en los niños, porque no, ¿cómo van a aprender? Entonces a nosotros nos criaron así a la brava porque ni modo, pero ahora con tanto conocimiento científico tenemos que aprovecharlo. Entonces si yo vengo a un niño y ahora los niños lo están poniendo a estudiar mindfulness, les dan 5 minutos antes de cada clase en Estados Unidos. Es más, ahora ya hay hasta fundamentos. En Harvard ahora ya hay un curso que se llama cómo ser más feliz. Es el más publicitado y el mayor éxito en Harvard ahorita, que son los economistas y que son la gente que según ellos son científicos y tienen la verdad absoluta. Se están comenzando a dar cuenta que es importante la felicidad y son los cupos más llenos. Entonces hay que educar a nuestros niños a que sean empáticos, a que sean felices, a que sean conocedores de su sexualidad y por supuesto que también algo de lo demás, pero no es tan importante aprender la geografía de la China como aprender a buscar un libro y abrirlo para entender qué es lo que yo quiero investigar. Entonces es lo que hay que motivar en los niños. Okay. Ya la última pregunta dice, gracias Carolina por esta charla, créame que me está ayudando a mi vida. ¿Cómo hizo usted para cambiar? Yo quiero ser feliz, olvidar el pasado, ya no recordar lo que me dañó en todo sentido de mi vida. La saluda Aide. Ay, Aide, ¿cómo hice yo para cambiar? Uno, lo elegí salir de esa zona tan de víctima en la que yo vivía. Me pedí perdón porque a mi niña, ante todo mi niña interior, porque yo ignoraba que habían otras formas de vivir, entonces yo estaba en mecanismo de sobrevivencia, pero no olvidé mi pasado, nunca fue mi intención olvidar mi pasado. Es más, desde otra perspectiva lo puedo ver ahora y veo ya, entiendo otras cosas de ese mismo evento. A ver, Judith, regréseme porfa para irle. Yo elijo ser feliz, pero no es porque olvidé mi pasado, sino que porque estoy cada vez más presente, porque hago cada vez más cosas que me gustan, porque me enfoqué en autoconocerme, valorarme, respetarme, o sea, estoy en esos aprendizajes. Eso me lleva a tomar mejores decisiones. De repente tomo unas decisiones así medias macabras, ¿verdad? Pero me hubiera dado de latigazos a mí misma, con juicios hasta descalificativos, me hubiera dado yo a mí. Hoy no, hoy busco, en cuanto algo no está saliendo como yo quiero, es ok, ¿qué tengo que aprender de esto? O sea, sí se me da muy rápido hacer eso, entonces... mientras usted diga ya no, el cerebro no entiende el no. Es como que usted dijera ya,
Ahorita quiero recordar lo que tanto me ha dañado en mi vida. El no existe. Entonces, elija pensar en otras cosas, elija hacer otras cosas. Y entonces va poco a poco a empezar a sentir más paz, va a conectarse con decisiones más amorosas y eso le va a dar más bienestar, va a ser más feliz, va a guardar la manita de mendigo que tenemos de dame, haceme feliz. Nadie, ya vio la frase tan linda que leímos antes de que usted viniera, la de... Ay, Dios mío, que la hice Judith. La de Byron Katie, que dice, no es asunto tuyo quererme, es mío. Exacto. Entonces hay que trabajar en eso. Había alguien me preguntó hace poquito que ¿qué cambiaría yo de mi vida? Nada. Exacto. Yo tuve un accidente de aviación. Casi perdí a mis hijos y a mi esposa. Tuve un infarto, casi me morí. Estuve con una cirrosis metabólica y estuve grave. Y eso fue lo que me sirvió para darme cuenta de lo importante que es la vida. Entonces, ya le encontró el sentido a todo eso. Ya le encontré el sentido a mi vida. Entonces, eso es lo importante, ver la perspectiva positiva del suceso. Yo tuve que comenzar a caminar otra vez, comenzar a lavarme la boca, comenzar a respirar como Dios manda. No podía ni respirar bien. Aprender conscientemente, eso es difícil. Ay, cómo duele. A mí me pasó eso mismo y cuando le volví a meter aires a mis pulmones, doc, pegué un grito que llegó corriendo la enfermera del intensivo, pero mis pulmones estaban acartonando, se estaban pegando y yo era una respiración tan superficial a través del oxígeno que le ponen a uno los tubitos en la nariz, que cuando yo dije, no, de esta no salgo si no hago otra cosa. Y como pude, me senté, no pedí ayuda a la enfermera, estaba yo sentada en la cama del intensivo y con la poquita fuerza que yo tenía, hice una inspiración profunda que mis pulmones, yo internamente oí un ¡poc! Y me dolió horrible y por eso pegué un grito. Y llegó la enfermera, no sabía qué estaba haciendo yo sentada en la cama sin el oxígeno puesto en la nariz y gritando, y empecé a llorar del dolor. Entonces dije yo, eso deben sentir los bebés cuando vienen al mundo, cuando salen, que ya ve que lloran en cuanto nacen, no sueltan una carcajada, pero ha de ser porque les está entrando por primera vez el aire en los pulmones y eso duele. Es la actitud la que uno tiene que cambiar. Ante la misma situación, lo que decíamos hace poco, la realidad es una. Yo me acuerdo cuando me llevaron a la casa después de la cirugía de corazón, yo quería acostarme en mi cama estaba en un segundo piso. No podía subir gradas. No podía subir gradas, entonces daba 2 pasos y esperaba 15 minutos. 2 pasos y 15 minutos para subir al segundo piso. Entonces, ahorita me acuerdo que mi hijo se puso a llorar, yo no me di cuenta de eso, después me lo contó. Pero yo lo miraba como un reto y le agradecía a Dios estar ahí. Una misma situación provocaba llanto en un niño y me provocaba a mí el reto de poderlo hacer. Quería que llegara a mi cama. Entonces, es cuestión de interpretación de la actitud. Realidad. De actitud. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta, Judy? Dice, buenas tardes, escuchando el tema me puse a pensarte que los pensamientos tienen poder en uno. Me diagnosticaron cáncer en etapa 2, no sabía nada hasta hace un mes y mi cuerpo empezó a decaer y antes de saberlo no sentía nada. Ahora me siento cansada y sin ganas de vivir. Ha llegado también el enojo conmigo misma porque tengo a mi familia preocupada y me siento culpable de haber provocado la enfermedad que tengo. Es una actitud también. Sí, aquí lo importante es aceptar tu enfermedad, luchar por adelante, seguir para adelante, que lo que viene es mejor, como decía una Sor Greenwich, o algo así se llamaba, una de las Sor era una monja, pero esta monja estaba en la época de la peste negra y mucha gente moría y moría. Entonces ella tuvo una revelación mística después de casi morir y decía esto: al final todo estará bien. Al final, en el sentido espiritual, todo podrá ser mucho mejor. Entonces la actitud positiva, hay que seguir hacia adelante. No está vencida la batalla, hay que seguir positivamente. La mente es poderosísima y usted puede cambiar el cáncer. Yo he visto gente con cáncer que se cura. Hace poco vi una paciente en el hospital que tenía un tumor y cuando llegó ahora me dice, el tumor ya no estaba ahí. Entonces me dice, mire, ¿qué pasó? No sé, le digo. Pero usted interprételo como un milagro, si cree. Y si no,
como desconocido si no cree. Pero que el tumor no está, no está. ¿Cómo se curó? Hoy por hoy, no sé. Entonces la mente sí es poderosa. La mente puede curar cáncer y puede cambiar la realidad. Y ese estado de ánimo que usted tiene está en contra de su salud, no a favor de su salud. Ya por último, Juan Pablo, vamos a ir rápido, le prometo, a la lectura y a la respuesta. Dice, buenas tardes. ¿Es posible reprogramar a una persona que imagínese, reprogramar a una persona que sufrió un derrame cerebral hace 9 meses, que lo tiene semi inválido, pues ya camina con dificultad, pero el brazo no responde? Y es el izquierdo. Él tiene 50 años, pero siento que se estancó y se conformó con caminar con bastón. Gracias de antemano. La neuroplasticidad ha demostrado algo que antes nosotros como estudiantes de medicina no creíamos. Pensábamos que uno nacía con la cantidad de células cerebrales X y se iba a morir con esa cantidad de células cerebrales. Y eso hoy sabemos que no es así. La verdad sigue cambiando. Entonces la neuroplasticidad puede modular el cerebro. Su familiar puede volver a tener una actividad normal si él quiere. Esa es la clave del paciente. Esa es la clave. Él tiene que querer hacerlo. Si él quiere, lo puede hacer. Porque si ya se conformó a andar con el bastón, usted puede decirle misa canta en latín que no va a pasar nada. Es la actitud del paciente el que puede modular su cerebro, lo puede reprogramar, como bien decía ahí, y puede volver a formar nuevas neuronas para que vuelva a tener una vida normal, si él quiere. Pero es él con su cerebro y su cuerpo. Sí, la mente sobre la materia, la energía sobre la materia, la mente sobre el cuerpo o el alma sobre el cuerpo, como lo quiera ver, pero es poderosa y le puede volver la salud y el bienestar. Si él quiere, se lo propone y lucha con ejercicios mentales constantes y con fe. Eso es lo más importante. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado hoy con nosotros hablando sobre el tema emociones y pensamientos, las claves para manifestar. ¿Dónde puede contactar usted al doctor René Santisofión? En Facebook lo encuentra como Desde el Umbral de la Muerte, que así se llama su libro, Desde el Umbral de la Muerte. Presentes gracias, aquí doctor. Y ahora. Carolina, muchas gracias. Y a todo Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.